17 nos encontramos en la tertulia Espacios Europeos, que se emite a través del digital Espacios Europeos. Bueno, pues hoy vamos a tratar, bueno, quien les habla es Eugenio Pordomingo, y que vamos a tratar hoy sobre el tema de los partidos políticos y la democracia. Y bueno, pues ya presentar a nuestros invitados. A mi derecha está Raúl Peña. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Compañeros. Don Aniceto Setién. ¿Qué tal? Buenas tardes. Los dos son analistas políticos y muy buenos, ya son asiduos de la tertulia. Y hoy tenemos un invitado especial que viene recomendado por su amigo Juan Muñoz. Y es Alberto Fernández. ¿Qué tal, Alberto? Hola, buenas tardes. Es politólogo y está trabajando en un organismo internacional que se dedica precisamente en lo que él es un auténtico profesional, que es en los partidos políticos. Cuéntanos, Juan, qué organizaciones y qué haces allí. Bien, yo trabajo... Sí. ¿Qué haces allí? Yo trabajo para el Instituto para la Democracia y la Asistencia Electoral. Es un organismo intergubernamental que está compuesto por 30 Estados miembros, entre los cuales se incluyen la India, Sudáfrica, Indonesia, Filipinas, Alemania, Suecia, España, Canadá, Perú, recientemente Benin. Creo que cubrimos casi todos. Arabia Saudí, no. No, Arabia Saudí, evidentemente, ¿no? Mongolia, tenemos un poco de todo. ¿Y qué hacéis allí? Nuestro mandato es apoyar procesos democráticos. Tenemos una definición mínima de la democracia. Un sistema democrático es aquel en el que existe control popular sobre la toma de decisiones y ese control popular se ejerce de manera equitativa. Pues tenéis un fracaso mundial, ¿no? Por ahora, depende si queremos mirar ayer o miramos no sé que desde que estás tú en el organismo va mejor, pero vamos. Si miramos ayer o miramos a los últimos 50 años, claro. ¿Qué dirían los periódicos? A mí me interesa mucho la definición que habéis dado de democracia, pero luego comentaremos, pondremos casos concretos y ahora sí me gusta. No, que termine de explicar. No, yo estaba pensando en si el poder popular, por ejemplo, desde el punto de vista de vuestra organización, se ejercía en sitios como Libia, en los que técnicamente el nivel de democracia era tan extraordinariamente elevado que ni siquiera había partidos políticos, porque de acuerdo con la doctrina de Gaddafi, lo que se recogía en el Libro Verde, la democracia tenía que ser el poder del pueblo y no el poder de los representantes del pueblo. Buen libro, el Libro Verde, me gusta mucho. He tenido el placer de leerlo. La democracia no la definimos ni nosotros ni nadie aquí. La democracia la pueden definir los que la viven. No, claro. No, pero en el caso de Libia yo no conozco y hablo desde un desconocimiento bastante amplio del caso concreto de Libia. Habría que ver si esa definición venía desde arriba o venía desde abajo. Yo, si hay que apostar, diría que desde arriba. No es un caso que no quiero defender ni lo uno ni lo otro, y a la vista está lo que ha pasado en Libia cuando se ha desmontado el sistema que existía. Pero... no lo han desmontado, lo han destruido. Sí. Una definición de una democracia no se puede dar desde fuera. Una definición de una democracia la tienen que dar los propios habitantes de un país. Y mi duda estaría en si los libios consideraban que el sistema creado por Muammar Gaddafi realmente consideraban que ellos eso como una democracia. Alberto, perdona, no sé, pero de nuevo estaban en mejor situación antes que ahora, eso sí. Sin duda, porque al menos podían andar por la calle. Y tenían médicos, tenían universidades y muchas más cosas. Bueno, señores, pues el tema, y perdona Raúl, hoy vamos a tratar de, como hemos dicho, de los partidos políticos y la democracia, porque hemos puesto el título, no hemos encontrado otro más acertado. Aniceto Setién propuso uno que eran interrogaciones, y a mí como titular no me gustaba, que es el de la partitocracia. Y yo sí creo que los estados de ahora son estados de partido, más que estados de derecho. No sé qué os parece. En la mayoría de los casos sí, de todas maneras yo creo que el hilo de lo que es democracia y lo que no lo es suficientemente sustancioso como para no salirnos. El problema de la palabra democracia, y por eso me agarraba yo a la definición que me daba nuestro organismo, es que es de esos términos, ocurre en muchos otros, lo hemos comentado aquí en distintas ocasiones, que ya hace muchos años que dejaron de tener un valor léxico, tiene un valor puramente moral, que se asocia democracia con algo bueno, y lo que no es democrático decidimos que es malo, y para decir que algo es malo decimos que no es democrático, con independencia de que la palabra democracia alemana... La socialista claro. No, pero vamos a ver, que yo sepa, también lo hemos dicho aquí en otras ocasiones, hay dos estados en el mundo que no llevan en su organización política el adjetivo democrático, que deben de ser Arabia Saudí y el Vaticano. Recordemos que España en tiempos de Franco se definía como una democracia orgánica,
Corea del Norte, que se suele presentar como el paradigma de régimen totalitario, es una democracia popular. Todos los países del mundo, con independencia de la perversión mayor o menor de sus regímenes y con independencia de la participación mayor o menor de la mayoría de la población en la toma de decisiones, se autodenominan como democráticos. Entonces, saber de qué hablamos cuando hablamos de las cosas, definir el términos, saber cuando hablamos de democracia exactamente a qué nos estamos refiriendo, me parece algo extraordinariamente valioso. Sí. Oye, Yo quería nos hacer una adentramos pregunta, un poco en la historia de cómo surgen los partidos políticos, en qué momento y... Bueno, pero habla Raúl, perdón. Nada, es una pregunta rápida que tiene en parte que ver con lo que hablabas tú de partitocracia y mucho que ver con lo que está diciendo Aniceto, porque yo creo que efectivamente tiene un gran punto, ¿no? Estamos hablando de democracia y qué es democracia y tú me lo preguntas mientras clava tu vida, ¿no? Según la definición que tú has dado es donde la toma de decisiones está sometida a la toma de decisiones o la elección de quienes toman las decisiones, o no haces ese matiz. Nosotros no hacemos ese matiz y personalmente tampoco soy, o sea, trabajo para esta organización, no significa que pueda hablar en su nombre, tampoco haría ese matiz. ¿Pero tu organización lo hace? No. No. La toma de decisiones es una toma de decisiones, es decir, tú decides cómo tomas las decisiones y ese es el proceso que debe ser democrático. Si nosotros democráticamente decidimos tomar, entre nosotros cuatro, tomar la decisión de pedir café con leche en vez de café solo, decidimos que esa decisión la va a tomar siempre la misma persona y le vamos a delegar el poder en una persona, lo hemos decidido democráticamente. Si decidimos que solo se puede hacer unánimemente, si es 3 de 4, es nuestra decisión. La clave está en que existe un control popular sobre esa toma de decisiones. Es decir, democracia representativa, democracia directa, democracia parlamentaria, la englobáis en general y es democracia. La democracia representativa... Que no es que digáis que es lo mismo, sino que simplemente que en vuestro caso, claro que son cosas distintas. Son cosas diferentes, no es lo mismo un sistema de democracia directa que un sistema de democracia representativa, un sistema de democracia delegativa, como se están poniendo tan de moda ahora. Existen muchas maneras de tomar decisiones, tantas como decisiones prácticamente. La clave es que existe ese control popular y ese control popular además se da a través de muchos elementos, como son la rendición de cuentas, la transparencia, la participación, el regirse por una legislación que ha sido también consensuada. Existen muchos elementos que dan eso y probablemente no exista ningún país del mundo que los cumpla todos. Esto es como la idea de la utopía, ¿no? Un sistema democrático perfecto no existe, probablemente nunca ha existido, pero cuanto más nos acerquemos a él, probablemente mejor nos vaya. Lo que decía Galeano de la utopía nos sirve para caminar. Oye, yo quería... nos adentramos un poco en el nacimiento de los partidos políticos, digo por ir rápido para lo que nos interesa, que es la situación actual de España y los partidos políticos y el devenir. Los partidos políticos más o menos surgen en el siglo XVII, XVIII. Bueno, tal y como los conocemos los partidos políticos, surgen básicamente después de la Ilustración, de las revoluciones liberales del siglo XVIII y del siglo XIX. Posiblemente porque hay un conflicto grave social entre la sociedad estructurada en aquel momento y lo que propugnan grupos de gente intelectuales, cierta burguesía. Pues yo creo que surge principalmente porque no daba lugar a que surgiera anteriormente. Es decir, un partido es una parte de la sociedad, ¿no? Y estamos hablando que las sociedades del antiguo régimen, las sociedades anteriores a estas oleadas revolucionarias, etcétera, etcétera, que estaba comentando Aniceto Setién, bueno, quién mandaba, decidía quién decidía y no había partes, ¿no? O si había partes era el primo, el sobrino, la casa real de este sitio y la casa real del otro, ¿no? No era necesario que hubiera partido, ¿no? En el momento en el que la toma de decisiones o cierta parte de toma de decisiones corresponde a la sociedad, o que simplemente lo que la sociedad opina influye al menos en quien toma las decisiones, porque las transiciones entre los antiguos regímenes y el nuevo, bueno, la mayoría de los casos no es que fue que directamente en la Revolución Francesa ya la pasamos a tomar. Yo creo que más que toma de decisiones, perdona Raúl, yo creo que lo que había ya era un enfrentamiento de una presión, por los indignados de la época. Claro, a eso me refiero, que empezaba por lo menos a importar, claro, lo que decía, ¿no? Es decir, lo que, o sea, ya no podía uno reprimir simplemente a sangre y fuego, digo simplemente porque claro que se seguía reprimiendo a sangre y fuego muchas cuestiones, ¿no? Pero ya no era tan sencillo para los gobernantes como en el antiguo régimen que se suprimía a sangre y fuego y punto, ¿no? Ahora importaba lo que decían un poco, ¿no?
Y en el momento que importa lo que la sociedad dice, pues es que resulta que no toda la sociedad dice lo mismo, ¿no? Ni toda la sociedad está de acuerdo en todo, ¿no? Hay partes. Y de ahí el nacimiento de los partidos, que son eso, una parte de una sociedad, ¿no? O sea que yo creo que principalmente ese fue el principal motivo por el que nacen en esa época los partidos políticos, como embrión de lo que soy hoy en día. Pues tampoco tiene nada que ver lo que son hoy en día los partidos con lo que eran por aquel entonces, ¿no? Alberto, tú que eres un estudioso y un experto en el tema de partidos políticos, ¿están consolidados los partidos políticos ya después de la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial? Yo creo que es cuando más se consolidan, ¿no? Estados Unidos tiene mucho interés, ¿no? Me atrevería a decir que no. Bueno, menos dos partidos o dos tendencias ideológicas, que para eso están las fundaciones americanas. Quiere decir, no se subvenciona ni a nazismos ni a comunismos. Fue en Alemania, fue el primer experimento que luego se llevó aquí en España con las fundaciones alemanas también y en Italia. Me atrevería a decir que no. Tendemos a idealizar los años de la posguerra. No, yo no lo idealizo. Digo que sí, fue a partir de ahí cuando... En el sentido de que fue cuando se pudieron, Ya. se consolidan, etc. Si se observa un poco la política de los años 20, en muchísimos países, la política de los años 20 en Italia, la política de los años 20 alemana, en la francesa, incluso, sí, probablemente también la americana, el movimiento... La identificación con los partidos políticos que existía era probablemente mucho más visceral, mucho más fuerte. La gente sentía... empezó a surgir el término el partido como elemento identitario. La gente dejó de identificarse con otros aspectos de la vida, como el trabajo. Bueno, el trabajo sí que vinculaba al partido. Como la raza, como la religión, y empezó a identificarse con elementos políticos. Fue el triunfo de la política. Eso es el periodo anterior, sobre todo a las dos guerras mundiales, pero sobre todo a la segunda. Llamémoslo régimen de partidos que obtenemos después de 1945 es una consecuencia de dos cosas. Es una consecuencia del trauma global que se vive después de haber permitido, vamos a decirlo así, haber permitido a ciertas ideologías, principalmente el nazismo, el tener poder y el decir, bueno, hay que dejarlos, ellos, bueno, tendrán sus razones. Y sobre todo... Bueno, en la primera no había nazismo, en la Primera Guerra Mundial mira lo que pasó también. Pero la primera... Bueno, no vamos a entrar en eso, pero la Primera Guerra Mundial tiene unas consecuencias diferentes. Sí. Se basa más en conflictos Estado-Nación, pero lo que genera también la Segunda Guerra Mundial y lo que genera los siguientes años, también hay que entenderlo con los desarrollos económicos. Quizás es un poco economicista al punto de vista, pero hay que entender con los desarrollos económicos que pasó. Cuando Estados Unidos funda la socialdemocracia en 1929, mucho antes de la Segunda Guerra Mundial. Y eso... El New Deal. Claro, New Deal. Sí, todo eso tiene, incluso eso viene de alguna manera inspirado en la Revolución Rusa, 1917, etc. Todo eso, todos esos elementos, el trauma, el éxito del New Deal americano, es lo que nos lleva a, generalmente en Europa y en América, a desarrollar los conceptos de partidos que tenemos hoy en día. Que teníamos hasta hace poco, diría. Te voy a hacer una pregunta muy concreta, Alberto. Es evidente que los partidos que existían antes de la Segunda Guerra Mundial y después son partidos con unas ideologías diferentes, ¿no? Pero independientemente de las ideologías que efectivamente a causa del trauma que significó para el mundo entero la Segunda Guerra Mundial, habían cambiado lo que es la propia configuración de los partidos políticos en sí y su relación con la sociedad. ¿Crees que era muy diferente antes de la Segunda Guerra Mundial que después? No. Porque a mí me parece que no. No. Me parece que cambiaron el contenido, pero no el continente, es decir, la forma de relacionarse con la sociedad, este hooliganismo del que estabas hablando, la forma incluso de organizarse internamente los propios partidos, los hilos discursivos, etcétera, etcétera. A mí me resultan muy similares antes de la Segunda Guerra Mundial que después de la Segunda Guerra Mundial. Lo mismo que cambiando las ideologías por otras, unos objetivos por otros, etcétera, etcétera. En España el caso es claro. Podemos repasar la estructura de partidos y el hooliganismo del que tú has hablado, que había en la calle antes de 1936. Efectivamente. Claro. Yo es que no veo gran diferencia. Si tuviera que ver alguna diferencia, ¿tú dónde pondrías el paso, la transición del partido político antiguo, de una sociedad que estaba saliendo del antiguo régimen, etcétera, etcétera, a los nuevos partidos políticos, lo que fueron nuevos en su día, que se parecen mucho a lo que son ahora? ¿Dónde pondrías ese punto?
Primero quiero retomar, sí, pero... quiero retomar un aspecto que has nombrado, que es el hooliganismo, por usar un término moderno, pero había una diferencia básica. A día de hoy, un partido conservador, un partido socialdemócrata, un partido que se define progresista o liberal, intenta captar el voto en prácticamente cualquier nicho social. Atraparlo todo, ¿no? El atraparlo todo. Tú quieres que todo el mundo te vote. En el año 1930, el Partido Comunista buscaba, por ejemplo, por poner un ejemplo, buscaba el voto de aquellos que debían. De los suyos. De los suyos. De los parias de la tierra. De aquellos que lógicamente deberían votar por sentido ideológico, deberían votar. Los partidos conservadores siempre se han movido en esa disyuntiva democrática de si solo me apoyan los míos, nunca tengo la masa crítica necesaria para ganar. Entonces necesito meter otros elementos para que me apoyen los míos y los blancos. El marketing de ahora que se lleva mucho en política. Que me apoyen los míos y los trabajadores rurales. Por eso siempre los míos y los jubilados siempre necesitaban captar, porque por lógica económica de la estructura social, tú nunca vas a tener la mayoría a través de aquellos que controlan la economía. Discrepo, pero mínimamente, porque en circunstancias muy concretas y especiales, y algunas las tenemos muy cerca, hay partidos que no son partidos que atraparon todo, que sin embargo son mayoritarios y logran gobernar. Y dicho sea esto, voy a decir un ejemplo concreto que sucede aquí en España, en la península ibérica, mejor dicho, ¿no? Que tampoco es que no sea un partido, o sea, no es por definición un partido atrapado todo, aunque no es que renuncie a ningún nicho en principio, pero el PNV, por ejemplo, no lo es. No es un partido atrapado todo clásico como pueda ser el PP, como pueda ser el PSOE, como otro, ¿no? Ellos mismos establecen alguna diferenciación y no apuntan a todos los nichos electorales, lo que no quiere decir que apuntan a muchísimos, ¿no? Pero no apuntan a todos. Y sin embargo es un partido de gobierno obvia notoriamente y mayoritario, ¿no? Pero es cierto que tiene que concurrir circunstancias muy especiales, como en el caso del País Vasco, es el del nacionalismo, ¿no? Lo que ocurre es que hoy en día, en el mundo en el que vivimos, donde no se da una circunstancia especial, ¿no? Es decir, yo creo, y Trump, por ejemplo, y el Frente Nacional son partidos que difícilmente se pueden calificar como partidos atrapados todos, ¿no? No lo son. Difícilmente, y sin embargo están logrando éxitos tremendos, ¿no? Es decir, yo creo que estamos en un mundo que estamos hablando desde hace mucho tiempo. Es la crisis social que hay. Porque esto es, están dando circunstancias muy especiales que hacía mucho que no se daban de una forma tan global y tan notoria, porque siempre hay algún país o siempre hay momentos históricos en los que hay circunstancias. Pero no citas a Trump y a Le Pen, que pasan más sitios de Europa, ¿eh? Sí, bueno, he citado dos porque son los más conocidos, entre otros por mí mismo, ¿no? Sí, pero vamos, para que nos hagamos una idea, efectivamente ejemplos hay muchísimos, ¿no? Se va a Austria, se va a Polonia, se va a muchísimos otros sitios, efectivamente, ¿no? Entonces, creo que esto que tú has dicho, Alberto, que es literalmente cierto, y así lo estudié yo en Ciencias Políticas en su día, está cambiando no porque esté cambiando el paradigma, la forma en la que se comporta, sino porque está cambiando el sustrato básico que tiene la sociedad, es decir, la sociedad está empezando a encontrarse situaciones muy singulares. Raúl, ¿no crees que pueden ser los movimientos sociales que están de alguna forma dejando de lado a los partidos políticos? Existe una relación, la relación entre movimientos sociales y partidos políticos es algo que nadie, o al menos yo no he conseguido leer o oír una explicación que me satisfaga. Pues aquí la vamos a tratar. La relación entre movimientos sociales y partidos políticos, dices. Existe, luego voy a poner un ejemplo que os va a llamar la atención. Los partidos políticos y los movimientos sociales se necesitan y no pueden convivir. Es decir, un partido político sin un movimiento social, y no tiene que ser un movimiento social con su banderita y su logo, hay movimientos sociales que no están... De la indignación de ahora el 15, movimiento popular, opiniones populares, claro. Sentimientos populares. Con los partidos políticos lo que son naves de representación de todos esos nichos sociales que pueden pensar yo estoy contra el aborto, yo apoyo la subida de impuestos, o yo quiero menos inmigración o más inmigración, o lo que sea. Es muy complicado. Lo dulcifican con las ansias de llegar al poder. Yo lo que me refiero es, eso es muy complicado y es un debate que existe, sobre todo en los partidos más progresistas a la izquierda, la integración de los movimientos sociales y los partidos. Un partido político nunca es un movimiento social porque es un partido político, un movimiento social nunca es un partido político porque es un movimiento social. Lo que hay en medio
es donde está el debate. Lo que hay en medio es lo Perdona, que... Yo no sé si Alberto lo sabe, ¿no? Quería Pero- intervenir. No, Mira, es una frase nada más para... Yo no sé si la habéis contado a Alberto, ¿no? Pero donde yo trabajo en Podemos, la que yo hago en Podemos es la Secretaría de Movimiento Popular de Estamos Relaciones haciendo con propaganda, ya, los movimientos sociales y con la sociedad civil. Es decir, es que esto que está contando Alberto, que es clave para nosotros, es mi día a día de todo. Es decir, esa relación y cómo articular esa relación es absolutamente clave, ¿no? Porque al igual que otros, y claro, y decía él que siempre suele darse más en los partidos más progresistas, etcétera, etcétera, y no es casual, y no necesariamente tiene que ver con el progresismo, por decirlo así de una forma, sino con las herramientas que cada cual tiene a su alcance. Es decir, un partido conservador tiene una serie de herramientas a su alcance con las que puede hacer muchas cosas que un partido progresista auténticamente, no en el nombre, sino realmente progresista, y quiere cambiar las cosas, no cuenta con ellas. Es decir, dicho en plata, el PP puede hacer cosas sin tener un movimiento popular detrás y puede llegar, ojo, no teniéndolo en contra, Sí, pero sin claro, tener un claro movimiento popular detrás. Cosas que partidos como por ejemplo puede ser Podemos, o Izquierda Unida o cualquier otra, no puede hacer, porque no tiene según qué poderes mediáticos, según qué poderes económicos, según qué poderes institucionales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es clave, o sea, lo que está diciendo Alberto es absolutamente clave. hay una cuestión. Yo quería poner un ejemplo. Quería poner un ejemplo de un partido político que ha funcionado de verdad, desde mi punto de vista, durante décadas como movimiento político y social organizado, que tenía una ideología muy clara, de la que impregnaba un tejido social extraordinariamente importante, que está en el norte, claro, y que se llamaba Herri Batasuna. Sí. Herri Batasuna era una organización política de un sesgo que conocemos y que entiendo que no hace falta insistir en él, pero es cierto que Herri Batasuna no solo era un partido político organizado en torno a asambleas y que se presentaba en las elecciones y que tenía una representación institucional. El PNV también tiene cierto en menor medida, en mucha menor medida. Sí, pero en mucho menor medida. Pero el tema de Herri Batasuna tenía pues desde un sindicato, que es el AB, una organización de estudiantes, que era su estructura para ayudar a la tercera de edad, a gente que vivía sola, por supuesto, temas de infancia, guarderías y... Grupos de montaña, con la importancia que tienen. La auge de Herri Batasuna. Claro, pero sí. Pero yo quiero decir una cosa, perdona, como siempre se nos confunde y enseguida van a agarrar al hilo, y el que se esté comentando la estructura de un partido político no quiere decir que estamos defendiendo con él. Claro, no, porque aquí enseguida, cuando trajimos un día a los sindicatos de la policía, en algún Twitter por ahí decía, ya están estos con la policía, no, ni una cosa ni otra. Estamos hablando... De hecho, iba a poner un segundo ejemplo de movimiento político y social organizado, pero en un modelo social distinto, que era la Falange Española y de las Jons, el movimiento de Franco. No, en tiempos de Franco, vamos a ver. La Falange, el movimiento, además de ser un hipotético sustento ideológico para el régimen, que no lo tenía, era una pero sí es cierto que era una organización social que impregnaba hasta el último rincón de nuestras vidas. Sí, de hecho, cantidad de viviendas sociales que hay ahora que se está quitando. Sí, pero no me refería solo a eso. No, pero eso, la auge es movimiento de gente que iba. Y la sección femenina y el sindicato vertical, los partidos políticos con una cierta vocación totalitaria, y hay que decirlo, se estructuran como movimientos políticos y sociales, y ocurre exactamente lo mismo con otros ejemplos en distintos países que podríamos poner. De verdad que la cuestión del movimiento político y social es algo de lo que se habla muchas veces con la boca abierta y con mucho entusiasmo, y se habla de la relación entre los partidos políticos y la sociedad, pero es cierto que cuando esa relación es muy estrecha, la tendencia, la vocación, o no sé muy bien cómo llamarlo, a que el partido lo impregne todo y se termine cayendo en la tentación totalitaria es muy grande. También hay ejemplos, claro. En la pedagogía. Pues Aniceto, es fascinante lo que está diciendo, porque de hecho cuando termine el programa, si después de un rato, el programa del querido compañero Juan va a contar con la presencia me ha agitado lo que iba a decir. Del jefe nacional de Falange, el jefe de Falange española, el jefe nacional de la Falange, lo conocemos, que va a estar dentro de un rato. Lo conocemos y hemos tenido el placer, el placer de partir con él con absoluta... De hecho, viene el sindicato de la policía, viene Falange, viene Podemos, viene que... Hasta viene Raúl Peña. Hasta viene Raúl Peña en ocasiones. Sí, no, está muy bien. Además, es el jefe nacional de la Falange, pero hay que decirlo, se declara, y en sus escritos está por ahí, antimonárquico, antifranquista, y etcétera, etcétera. Es partidario de nacionalización de la banca, de separación de iglesia y de Estado. Antonio, ¿no? Sí, más de la dedilla. Sí, lo que yo no entiendo, y me gustaría estar en esa tertulia, es como pone de las Jons, porque el decreto de unificación a los falangistas puros ni estaban en apoyar a Franco en
en el levantamiento, en el alzamiento, ni estaban en el acuerdo de unificarlo después. Es lo que no entiendo por qué ha puesto esa etiqueta, ese nombre, no lo sé. Probablemente por la irrelevancia que a día de hoy tienen. Pues es verdad, Pero fíjate, Porque ya da igual. no, pero fíjate, están saliendo muchos libros en Francia y en Inglaterra hablando del contenido ideológico, sobre todo de Ramiro Ledesma, que muy poca gente ha leído. Raúl sí lo conoce, y Juan Muñoz es un lector, La conquista del Estado y todo esto. Bueno, que estuve debatiendo con él. Yo lo conozco por una cuestión muy tonta. Mi colegio en Cantabria estaba en la calle Ramiro Ledesma, no era un colegio privado, pero la calle en la actualidad se llama Avenida de Bilbao, estaba en la calle Ramiro Ledesma de la localidad. Bueno, por de eso Oviedo. tratarán en la otra tertulia, y yo había propuesto también que estudiáramos un tema, el fusilamiento de José Antonio y de Ramiro Ledesma Ramos. Que es un tema muy interesante, incluso Pues, a mí me han dado papeles jueces, porque creo que es un tema muy interesante, porque además es que hay un escrito de José Antonio que, estando en la cárcel en Alicante, dijo que no se sumarán al alzamiento de Franco. Dice: utilizarán nuestras camisas azules, el azul del mono que se decía, dice, para ilustrar su falta de ideología y todo esto que hablábamos antes. Realmente sobre el fusilamiento de José Antonio I de Rivera está realmente todo dicho, todo claro y todo explicado. El fusilamiento creo que es claro. Yo creo que está todo claro, ¿no? Y no me estoy refiriendo evidentemente a la versión oficial de poslevantamiento Sí, y los del datos se franquismo, conocen, sí. sino a la que más o menos todo el mundo Los datos se conocen. más o menos ¿Por qué le conoce, fusilaron? es decir, ¿no? Porque había participado en el golpe. Bueno, Cuando o sea, el argumento principal si no se me importa demorona con un tanto- escrito. O sea, no me importa tanto el por qué lo fusilaron, sino el por qué Franco y el alzamiento nacional permitió claramente que le fusilaran. Claro, de eso también hay una historia. Sí, Había el líder de un político claro, que estaba sí. detenido en el Pardo, en el regimiento de telecomunicaciones, o no sé qué, si era regimiento qué, lo quisieron cambiar y Franco no quiso, vamos, eso se ha escrito mucho De sobre hecho, el la tema. última novela de Pérez Reverte, la última novela de Pérez Reverte, que me compré hace Sí. no mucho, que la he leído, porque a mí Pérez Reverte es un escritor que me genera contradicciones ideológicas, pero que me gusta leer y disfruto de su Hasta lectura. hace poco ha sido vecino nuestro en La Navata. En La Navata, efectivamente, Frente al que río, firma mucho lo de teníamos. sus libros. Pues su última novela precisamente cuenta la historia de un personaje de los servicios de inteligencia, digamos, sí, de la sí, época, sí. no por decirlo así, no quiero hacer spoiler ni arruinar nada de la novela, que le encomiendan una misión que tiene mucho que ver con el fusilamiento de José Antonio, con el rescate o no rescate, rescatarle o no rescatarle, ¿no? Donde se desgrana, como casi toda la novela de Reverte, datos muy interesantes que contrastar y que ver, ¿no? Y yo la recomiendo, desde luego, la recomiendo, y habla justo de ese tema. No nos despistemos, pues habría que llamar a Arturo, que yo creo que por decir Mira, podía solamente venir. le pongo gusto. Oye, yo, para continuar con el tema de los partidos políticos, porque luego en la segunda parte viene una persona que es un experto, es profesor de marketing político y viene hablando de esto. Por cierto, que tiene un documento, un movimiento, porque él es militante del Partido Popular. Desde hace 19 años. Y ha escrito un manifiesto, ¿no? Sí. Hablando de la militancia dentro del partido, cómo se mueven y todo esto. Y hablaremos también del tema de Podemos, que van a modificar sus estatutos para evitar la disidencia interna. Que no, Ciudadanos. Digo ciudadanos. Me parece una auténtica vergüenza, pero bueno. Al final Rivera va a terminar siendo leninista y aplicar los principios del centralismo democrático, la organización de su Lo partido. llevo practicando, lo que pasa es que no estaba en el papel. Vale, no, pero lo que habrá diciendo además. Habrá diciendo. Oye, estamos ya después de la Segunda Guerra Mundial, ya los partidos políticos están consolidados y tal. Bueno, ahora nos encontramos con un papel importante para mí, es primero la financiación de los partidos políticos. ¿Por qué se financian de la forma que se financian? Y hace un rato hablaba yo que analicé todo ese tema, que en España se financian, porque hemos encontrado un amigo alemán que hablaba de cómo se financiaba en Alemania, tantos euros por cada voto, de todo esto, que también pasa aquí. Pero es que aquí también hay otra cosa, que son las fundaciones políticas, que es una forma de financiar a los partidos políticos. Una Y forma también, ilegal, una forma ilegal. eso te iba a decir. Y luego también está el tema de la militancia, porque no cumple ningún partido político, de los que yo conozco, la Constitución. No hay democracia interna en los partidos políticos. Yo no estoy de acuerdo. Yo tampoco, pero además la Mucho democracia, menos. hemos dicho antes que la palabra Es democracia generaliza, y decía significa- Rousseau que todas las generalizaciones son malas. No, Y pero por eso aparte de eso, vamos a ver, aparte de eso, ¿quién nos dice que el PP, que seguramente sería a día de hoy el paradigma del centralismo democrático, con la estructura que tiene de elección de compromisarios muy estrecha, en la que siempre ganan los mismos? ¿Quién va de Partido compromisario? Socialista? ¿Lo que ya, elige ya. el Bien, presidente bien. regional o local o...? Bueno, pero técnicamente se ponen unas urnas y la gente vota lo que tiene que votar, porque los del PP son gente de orden. Pero no se elige el compromisario, no lo eligen en la urna, no lo eligen en las urnas. Bueno, pero lo eligen en personas elegidas de una No, manera pero- razonablemente democrática.
con independencia. No, técnicamente es así. Sí. Técnicamente es así. Claro. Vamos a ver. Que no haya desvío en el voto, Claro. que todo el mundo siga al líder, que suena muy a Corea del Norte, pero que todo el mundo Pero siga es el así, dictado claro. del equipo gestor del partido. Eso es otro elemento. Eso tiene que ver con la estructura interna del partido. Alberto, tú que eres un experto, ¿Cuál es la Robert discusión? Mitchell, que me fastidia citar siempre a Torres, que hablaba de eso, las estructuras de dureza pura y sin democracia de los partidos políticos, y él se refería en concreto a los americanos, pero es así en todos los sitios. El líder es el líder por decisión. Sí y no tiene por qué. Hay partidos donde existe una contestación interna tremenda. Sí, en todos Te voy a hay, poner- en todos, cuidado. No, que no. Te voy a poner un ejemplo. El Partido Laborista Británico. El Partido Laborista Británico tiene una contestación interna tremenda. Tiene unos debates Lleva últimamente, nutridísimos. Pero en su propia naturaleza. En su propia naturaleza, Claro, vamos a ver, efectivamente. el Partido Laborista Británico es un partido de amplísimo espectro, pero el mayor amplio espectro que la amoxicilina, que vale Sí, para sí, casi vale para para cualquier tipo de prácticamente infección. Ahora apoyan al Efectivamente. Brexit, por cierto. No, bueno. Pero esos son todo debates internos porque existe una cultura de contradecir al líder del partido. El líder del partido no tiene la razón suprema. En el Partido Popular no existe esa cultura. En el Partido Popular existe una cultura de acercarte al líder. Porque sabes que el líder y el equipo ¿Y en el gestor... PSOE? ¿Y en el PSOE? Y en el PSOE parecía que no, pero resulta que sí. ¿Desde cuándo te parecía que no a ti? Bueno, estamos hablando del PSOE de Atril. Bueno, pues eso decía aquí, el que se mueve no sale en la foto. Pero sin querer defender al Partido Socialista, el Partido Socialista había dos campos, o sea, había dos partidos socialistas. El Partido Socialista a niveles más bajos, a niveles locales, y el Partido Socialista a nivel Ferraz. A nivel Ferraz, el que se movía no salía en la foto, pero el Partido Socialista, y volviendo un poco a la conversación que teníamos, sí tenía mucha presencia en las asociaciones de vecinos, en los pueblos, en las pequeñas... Han puesto mal ejemplo con lo de las asociaciones No, de no, vecinos. la tenía Porque el o se PSOE metió, la metía sentido, porque las asociaciones de vecinos Yo- casi todas eran del PP. Dependía mucho del lugar, dependía Y mucho el de PSOE la... por eso decidió cargárselas entre otras Sí, cosas. sí, sí. entre otras cosas. sí. Porque era donde... De hecho, por ejemplo, la UGT la tuvo que Sí, Yo ahora sé alimentar. de es verdad que... Mira, la UGT la tuvo que alimentar el régimen porque para ir en contra de comisiones obreras. Pero la militancia del PSOE, yo lo que me refiero es a la militancia del PSOE, sí podía discutir, sí podía, hace años, sí podía cuestionar lo que podía decir el líder. Es verdad que, claro, el liderazgo del partido estaba en el poder y era más complicado porque también había mucha gente que estaba ahí para meter la cabeza. Una de las cosas que se supone que traen los partidos nuevos y que estamos viendo que no es tan fácil es precisamente eso, ¿no? El cuestionar el liderazgo del partido, el equipo gestor del partido. Se supone que la nueva política trae eso. Hay casos donde se da mucho más claramente, como es el caso de Podemos, donde hay una discusión abierta sobre dónde va el partido. Es que es un nuevo sistema de participación, y lo decíamos Aniceto y yo ayer cuando hablábamos del tema de preparar la tertulia. Es una nueva forma de participación, distinta a la de los otros partidos, ¿no? ¿No lo veis así? Sí, pero que no es malo. Lo que pasa es No, que no, no hay si no digo costumbre, eso, digo que no hay no es costumbre de debate plural Efectivamente. en el seno de los partidos. Y además esto históricamente le pasa a Izquierda Unida. Y además con el agravante, había una cosa que decía Julián Guita en los 90, y tenía razón. Nuestra organización es la única que permite entrar a los medios de comunicación en la sede del Consejo Político Federal y que permite presenciar Cuando nuestras están llamadas, discusiones, pasó lo nuestros mismo. debates. Sí, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Y jamás, hasta donde yo sé, los consejos políticos federales de Izquierda Unida siempre se han hecho con las puertas abiertas a la prensa, cosa que no ocurre con ningún otro partido político. ¿Qué ocurre con eso? Que en el momento en el que hay un cierto debate, un intercambio de ideas, incluso una cierta disidencia legítima, a la prensa esto se traslada como es un partido que vive permanentemente embroncado. Que ahora yo tengo la sensación de que es lo que ocurre ahora en muy buena medida en Podemos, y estamos viendo la prensa todos los días. Esto es justo lo que yo quería decir, ¿no? Quiero aportar un dato sobre lo que hablabais del Partido Popular antes, ¿no? Por ponerlo en cifras, ¿no? El Partido Popular tiene unos 865.000 afiliados, ¿no? Y en este proceso lo que se hace es que cada una de las delegaciones va a nombrar una serie de compromisarios, etcétera, y se nombran en torno a unos 3.600, ¿no? Que luego son de verdad, de facto, quienes deciden quiénes votan, ¿no? Lo cual representa aproximadamente el 0,3% de la afiliación. Entonces estos datos, por ejemplo, están en el manifiesto que ha escrito Rubén Olmeda, el profesor Martín. Y luego nos lo puedo contar que en la segunda parte de la tertulia. Y claro, la democracia interna de los partidos es una democracia, en fin, llamada democracia, ya no vamos a ahondar más en la cuestión de la nomenclatura,
pero tiene una serie de cuestiones como pueden ser los compromisarios, la petición de avales, etcétera, etcétera, ¿no? que limitan muy mucho, ¿no? la pluralidad de lo que se puede... Y la participación de la militancia. Y la militancia, participación, efectivamente, ¿no? En Podemos nosotros hacemos una democracia muy directa en ese sentido, es decir, cuando hay algo que votar, pues se somete a referéndum de todos y cada uno de los inscritos. Y las condiciones para ser inscrito son ninguna prácticamente. Es decir, no tenemos cuota, Oye, Raúl, etcétera, etcétera. Lo que quiere decir es que efectivamente, como muy bien dice Aniceto, estamos, bueno, como siempre, el primero que rompe el muro con la cabeza es el primero que sangra un poco, ¿no? Es decir, nosotros no estamos preparados como sociedad, políticamente hablando, para tener ese nivel de debates con madurez, ¿no? Lo que pasa es que si esperamos a estarlo, no lo hacemos nunca. Es decir, hay que tirar para adelante. Raúl, permíteme que te corte, como claro, la segunda parte con Rubén Olmeda vamos a tratar la situación de los partidos políticos actualmente, como él es un experto en temas de marketing político, si no te importa. Seguimos un poco con el tema que estábamos tratando, y yo me quería referir a lo siguiente. ¿Vosotros creéis que la crisis actual que está padeciendo nuestro país, y en concreto también Europa, que se está cargando a la socialdemocracia, entre otras cosas, puede afectar a la estructura de los partidos políticos? Yo haría otra pregunta. ¿Qué sentido? No, pero al hilo de lo que estás diciendo, desde vuestro punto de vista, ¿qué sentido tienen, a qué lógica responde a la existencia de las formaciones políticas socialdemócratas herederas de los partidos socialdemócratas de finales del siglo XIX, que nacieron con una vocación muy concreta, que era que la mayoría social no tuviera que elegir entre papá y mamá, para que nos entendamos, o entre comunismo ¿Por qué viene? No es una cuestión de existencia. Los partidos políticos reflejan a la sociedad, los guste o no, la reflejan. O la crean. Yo creo que sí. Yo estoy más de Pueden acuerdo crear con discurso. Aniceto, Los partidos políticos pueden crear discurso. Y volvemos al tema de las fundaciones de los partidos políticos. Yo creo que lo crean igual que los medios de comunicación. Discurso creamos todos. Claro. Los partidos deben reflejar a la sociedad. Y si tú no reflejas a la sociedad, estás abocado al fracaso. Por eso es lo que está pasando ahora. ¿Qué ha pasado con el PASOK? El PASOK en Grecia dejó de reflejar a la sociedad porque seguía viviendo en 1995. Perdona, porque era un partido súper corrupto, que yo creo que le afectó más su caída a eso que otra cosa. Hay miles de Igual que está razones, pasando pero aquí. ¿Sabes la última encuesta que ha publicado? Creo que ha sido Público. Y ahora vendrá la del País y la del Mundo y tal. Bueno, pues es que 1.800.000 votantes del PSOE ya dejan de votar. Claro. El PP pierde 900.000, por eso viene ahora toda esta unión que hay, que aparentemente para que no salga a la luz. Pero es que los partidos políticos antes van a perder 3 millones y pico de votos, y la abstención aumenta muchísimo. porque dejan de reflejar a la sociedad. El caso, vamos a Yo creo un que país no. parecido al nuestro, el caso italiano, parecido en algunas cosas. El caso italiano. El Partido Socialista Italiano cayó antes que el PASOK. Cayó antes que el PASOK. Claro, con Bettino Craxi. El Partido Comunista Pero cayó tú- antes que todos los partidos comunistas del mundo. Sí. De hecho, ha caído varias veces. El Pichi, sí. El PC, Refundazione, El ha caído Olivo. varias veces. Efectivamente. La derecha italiana, después del Tangentopoli, o sea, cayó con el Tangentopoli, la democracia cristiana italiana cayó con el Tangentopoli, con el gran escándalo de corrupción italiano, y luego volvió a resurgir. El movimiento 5 Stelle es un movimiento que ha captado los huecos que estaban quedando. Aglutinó una serie de huecos, nichos políticos Ya que no se va a hacer quedaban, liberal, ¿no? y los juntó de alguna manera, nadie sabe muy bien cómo, y aprovechó unos vacíos de mientras unos partidos caían, otros partidos surgían. La democracia italiana tiene una de las cosas que solo pasan allí. Es un país apasionante porque la mayoría de las cosas solo pasan allí. Es un país apasionante, con una historia apasionante que aquí hemos comentado alguna vez, pero digna de ser Y estudiada. es un sistema que se regenera prácticamente cada día. Lo que es el Partido Democrático de hoy es muy diferente de lo que era el Partido Democrático hace 5 años. Con eso quiere decir, la sociedad se ve reflejada en los partidos, y la sociedad a través del voto hace que se refleje en los partidos, porque los partidos pueden hacer muchas cosas, pero una de las cosas que hemos conseguido poner en su sitio es la limpieza, sobre todo en Europa, la limpieza de las elecciones. A día de hoy es muy complicado hacer un pufo electoral en Europa, prácticamente imposible. Tú lo tienes que hacer de otras maneras, y entonces eso genera que los partidos tengan que reflejar a la sociedad y que la sociedad se tenga que ver reflejada en los partidos. Un partido como Podemos, un partido como Ciudadanos, solo han surgido porque existía una crisis de representación con los dos grandes partidos españoles. Si esa crisis de representación no hubiera existido, Podemos y Ciudadanos habría seguido en la marginalidad catalana como estaba, y Podemos no habría surgido, como lo hizo, posiblemente. posiblemente. Yo recuerdo
como el 20 de enero, el 30 de enero de 2014, leyendo un foro en internet que alguien decía, sobre Podemos, decían, volver a sacar 100.000 votos será un fracaso. Porque se estaba hablando de quizá Podemos pueda conseguir un eurodiputado con la figura de Pablo Iglesias, etc. Y alguien decía, sacar 100.000 votos, aunque sea triplicar el mejor resultado de izquierda anticapitalista, volverá a ser un fracaso. Y precisamente ahí estaba la clave, ¿no? Que había gente que le decía, es que precisamente eso es lo que ya no va a volver a pasar, porque ha cambiado, o sea, todo ha cambiado, la estructura social del país ha cambiado, y por eso es por lo que ahora tenemos un hueco. Izquierda anticapitalista, con todos sus... Perdón, acuerdo con esto. Izquierda anticapitalista como la opción extraparlamentaria, o Izquierda Unida como la opción parlamentaria, no podían dar el salto precisamente porque no había una crisis de representación. Felipeto, ¿está usted de acuerdo? Bueno, estoy de acuerdo a medias. Yo creo que los partidos políticos soportan por muchas cosas, pero yo planteé antes el sentido que tiene la existencia actual de las formaciones políticas socialdemócratas. Pero además es que incluso hay otra cuestión que seguramente deberíamos analizar, y es qué sentido tienen las etiquetas clásicas en la configuración ideológica de hoy. Cuando hablamos de izquierda y de derechas hoy, ¿de qué estamos hablando? ¿El PP de verdad es un partido de derechas o no lo es? ¿El PSOE es un partido que se autodenomina de izquierdas? ¿Lo es o no lo es? Podemos, curiosamente, que está caracterizada como formación política de izquierdas, no se autodenomina formación política de izquierdas, rechaza las etiquetas de la patria, lo cual es bastante... Claro, pero también el término patria significa distintas cosas en distintos sitios. Ningún partido de izquierdas hablaba de la patria y Podemos salir hablando. Eso es nuevo. Eso es nuevo. Claro, eso es nuevo en España, y eso viene de América Latina. Efectivamente. Uno de los grandes ideólogos de Podemos, y además es una persona que yo respeto muchísimo, Manuel Monereo. Monereo que estaba ahí también me parece bastante más respetable que la Clau. Al menos más fácil de leer. Sí, pero Monereo, yo no sé hasta qué punto es conocido, es un auténtico experto en movimientos de izquierda latinoamericanos, y es probablemente el mayor experto mundial en Mariátegui, que es el creador del comunismo indigenista en Perú, por ejemplo, ¿no? Y el término patria lo manejan constantemente. El término patria, aquí no, pero porque aquí la patria se asociaba con el concepto franquista. Recordemos esta canción de Víctor Manuel: si me hablan de la patria, no digan que es mejor tenerla a nuestro lado que ser su salvador, ¿no? Bueno, era un significante que está en disputa, que estamos disputando, ¿no? Ya que hemos hablado, efectivamente, era un significante absolutamente quedan pocos minutos porque hoy, diputado, como la tertulia la vamos a dividir en dos partes, nos quedan 2 o 3 minutillos. Yo quería sacar un tema en esos 2 o 3 minutillos que ha flotado, pero no ha acabado de caer, y es el tema de la financiación de los partidos. Yo sí lo tenía apuntado ese tema. En España tiene hay 2 posibilidades para financiar los partidos, privada o pública. Ahora. En general, tú puedes o dar dinero público o no darlo. Digo, ahora legalmente con la nueva ley. No, digo, a nivel global. Un país puede decidir o dar dinero público o no darlo, o un mix. Un mix regulado de cuánto puedes, etc. Yo recientemente salió una encuesta donde se veía que la mayoría de la gente estaba en contra de los sistemas de financiación pública. Y creo que va a raíz de la animadversión que se tiene a las subvenciones, al apoyo público, a las políticas públicas, etc. Al franquismo sociológico. Sí, pero más al descrédito que tiene la clase política en concreto, no tanto a las subvenciones. El concepto de subvención es una subvención que se mezcla todo. A la clase política en concreto. Y también a las ONGs, un día hablaremos de esto. Y a los sindicatos, etcétera, ¿no? Pero no es el concepto de subvención en general, que es un significante que también se ataca ahora mucho. ¿Por qué se subvenciona tanto? Porque para mí es un tema importante, y lo hemos dicho aquí más de una vez, porque de alguna forma son un colchón de violencia, de agravio frente a la clase poderosa. O sea, tener unos sindicatos más o menos domesticados porque les está dando dinero todos los días, no te van a protestar mucho más que antes. Bueno, es abrir otro debate, pero en el campo solo de los partidos políticos, la financiación privada hay pocas verdades en el tema de la financiación. Una de las pocas verdades que existen, que más o menos se puede mostrar numéricamente, es que la financiación privada lo único que genera son elecciones más caras. Es decir, inflación electoral. Tú necesitas más dinero para ganar las elecciones. Y hay un dato claro: el que más dinero tiene, generalmente gana las elecciones en este tipo de sistemas. El caso de España, donde es una financiación pública, a posteriori, es mixta, pero es pública a posteriori, es decir, reembolso de tú puedes reembolsar
se ha creado un sistema... Relativamente, Alberto, de a posteriori, porque antes hablábamos de las fundaciones. No, pero vamos a hablar de cuestiones legales. No, pero... Antes a posteriori, legal tú también. recibes el dinero No, después. Tú recibes el dinero después. Luego hay por el votos voto que se han y- buscado, etcétera. En función de los resultados, primero en función de escaños, segundo en función de cada uno de los votos que has tenido, después si puedes conformar o no puedes conformar un grupo parlamentario. Hay una serie de cosas que están muy tasadas, pero según eso, pero siempre es reembolsar lo que te has gastado. Efectivamente. Pero se ha creado un sistema muy barato. Sorprendentemente barato. a mí me parece. Las elecciones españolas son muy baratas. Y cualquiera que viva en España durante el periodo electoral te bombardean por todos los lados. O sea, no es que sean elecciones de bajo nivel. Es muy peligroso el debate de lo público y lo privado en cuanto a las elecciones. Esto es como la financiación. Voy a meterme en un berenjenal. La financiación de la Iglesia. Si tú ves el caso americano, como no hay financiación estatal, abres el mercado. Ahora tú tienes que captar gente, tú tienes que captar intereses, tú tienes que captar dinero. ¿Qué pasa en Estados Unidos? Que para ganar las elecciones solo tienes que recaudar más que tu rival, no tienes que hacer nada más. A nivel nacional se han visto, a nivel de las elecciones generales se ha visto que por primera vez no ha sido el caso, pero hay unos gráficos muy interesantes de la Sunlight Foundation que te explican que en el 99% de los casos el que más recauda gana. Sí, lo que pasa es que en ese caso, y a mí me gusta mucho el sistema electoral norteamericano, está un poco sesgado ese estudio. Ese estudio está un poco sesgado porque son profecías autocumplidas, en el caso de, es decir, la intención de voto mueve el dinero y el dinero mueve la intención de voto. Sí, sí. Es decir, la sociedad norteamericana dona al ganador o al presunto ganador. Al que creen que va a ganar. Al que creen que va a ganar, ¿no? Entonces, cuando uno va muy adelante en los sondeos, claro, recibe más Consigue más donaciones. apuestas, claro. Entonces dices, no es que el que más dinero recibe es que al final es el que gana, es que el que parece que va a ganar es el que más dinero recibe. Lo que pasa es que en cuanto recibes más dinero, se retroalimenta toda esa espiral y tiene más posibilidades de ganar. Con lo cual le dicen, no sé qué va antes o qué va después. Es decir, lo que no hay es un ad hoc ergo propter hoc del libro de decir, el que más dinero recauda, automáticamente gana. Señores, un minuto a repartir. Bueno, Ya se ha tomado su minuto. pues me he tomado mi minuto con esto y por el contado los No, pero yo creo que el mío se lo cedo también a nuestro invitado, que además es el que tiene más prisa, y además ya que ha tenido la gentileza No, pero bueno, de venir a expláyate un poco. ver. No, bueno, pero se puede hablar de muchas cosas, pero con el tema de la financiación, yo la primera reflexión que haría es que la financiación privada, aunque es cara, es transparente. El principal problema de la financiación en España es que la partida más importante que engorda los presupuestos de los partidos políticos está en B. Y además aquí prácticamente no hay excepciones al asunto, ya sea a través de fundaciones, ya sea a través de los apuntes de los famosos cuadernos de Bárcenas, ya sea el 3% de convergencia célebre. Hermano de Juan Guerra, todos los partidos han tenido. Qué gusto que a Menos nosotros no curioso. nos cites. Menos curiosamente, y el PNV tampoco. Perdón, el PNV nos han dado casos llamativos. No, pero los llevabas en silencio. el PNV, efectivamente, el PNV es un partido de orden, la sociedad vasca es una sociedad de orden a pesar de todos los pesares. Y el PNV, claro, y el PNV es lo más parecido a un régimen. Pero esto es así, pero además eso sí que es una estructura social, lo de irse los domingos por la mañana al Bachoqui, a echarse el chiquito, a echar la partida de mus. Sí, primera misa y luego el Bachoqui, es una cosa tremenda. Es muy difícil imaginarse el País Vasco sin el Partido Nacionalista Vasco. Sí, Es claro, imposible. un partido que tiene Es como el lema, régimen, ¿no? Como bien dice. un partido que tiene como lema, no lo olvidemos, Dios y las leyes viejas. Dios y las leyes. Es una cosa tan tremenda. Por como cierto, señores, tenía un minuto y como es viejo, de los dejamos- segundos, solo 20 de los segundos, por decir una cuestión, financiación pública, financiación privada, una cuestión que para mí Ya es llevas un absolutamente segundo. clave. Si no hay financiación pública, solo se presentarán los ricos a las elecciones. Por supuesto, Es así. por supuesto. Bueno, Lo cual no quiere decir que esté sentado. entre ricos y pobres estamos. Vamos a hacer un pequeño descanso en la tertulia de espacios europeos para que se incorpore el segundo participante, porque nuestro amigo Alberto se va a ir a Estocolmo. ¿Ya te vas hoy o qué? No, mañana Alberto hace la Ah, bueno, vale, te la maleta. Bueno, pues hasta dentro de unos minutillos se despide de ustedes Eugenio Boromí con la tertulia de espacios europeos, dando las gracias a Raúl Peña, Aniceto Setién y Alberto Nada, Fernández. luego que aquí vamos a seguir. Y ahora seguimos. Muchas gracias. Vale, Venga. pues muchas gracias, Alberto. Gracias. Pues continuamos en la segunda parte de la tertulia Espacios Europeos. Se acaba de ir uno de nuestros tertulianos porque mañana tiene que viajar a Estocolmo.
y Alberto Fernández, pues nada, y le sustituye una adquisición nueva que nos ha traído Raúl Peña, que es un hombre de la política, un hombre experto en marketing político, profesor de marketing, y bueno, se llama Olmeda, ¿no? El apellido. Olmeda, sí, Olmeda. El caballero con la cadena. Bueno, ¿y de dónde está el profesor? ¿En qué? La Isabel Primera, en la Escuela de Negocios Consulta Internacional. Ya te hemos visto en muchos programas de televisión. Sí, bueno, soy una ganta. Y espero que seas un adicto de nuestra tertulia. Bueno, y seguimos con Aniceto Setién. Pues nada, aquí seguimos. Buenas tardes de nuevo. Y Raúl Peña. Bueno, pues Buenas hemos tenido una primera parte, como habrán podido escuchar nuestros oyentes u escuchantes, muy interesante sobre el tema de los partidos políticos, de su nacimiento, constitución y todo el mundo se ha quedado pues que debíamos haber seguido. Bueno, pues ahora seguimos con otra personalidad. Hemos abordado cantidad de temas que cada uno de ellos por sí solo da para un programa. Ese es el tema. Por eso hemos alargado hoy la tertulia media horita más, para tratar los temas. Bueno, pues estábamos ya situándonos en el tema de la actualidad, de los partidos políticos actuales, y entonces yo os planteo la siguiente pregunta ya para entrar en el debate. Porque esta es una tertulia de opinión, de debate y de análisis. Y de sentido común. Y de bueno, eso puede subir, y pedagogía. Que sí, claro que sí. Bueno, pues disculpen. Bueno, pues entonces yo la pregunta que hago ahora, y la pongo encima de la mesa para los tres, es la siguiente. ¿Creéis que la actual situación de crisis política, económica y de valores y de cantidad de cosas, crisis en general de España y de Europa en general, va a afectar a los partidos políticos? ¿Se van a saber adaptar a ella o la han creado ellos esta crisis? Vaya, pues Rubén, empieza. Empieza. Le quito la palabra a Raúl. Empezamos fuerte, pobre hombre. A ver, yo creo que todo depende del electorado que tienes y de la base que tienes. Es decir, la crisis te afecta en tanto en cuanto a tu base tolera o no tolera ciertos comportamientos o decide seguir con lo que había. Por ejemplo, la crisis no está afectando para nada al Partido Popular, ni en cuanto a valores. Hay una encuesta que le da que pierde 900.000 votos. Sí, pero es una cuestión quizá de gobierno. Es decir, una cosa es que tú estés haciendo recortes o estés haciendo unas determinadas políticas y eso conlleva un desgaste, y otra cosa es que tus bases sean de nueva creación o sean más beligerantes que otras. En el caso del Partido Popular es muy raro ver revoluciones internas, es muy raro. De hecho, Rajoy se caracteriza porque ha estado, digamos, en un mar de tranquilidad, le han ido saliendo, se han ido evaporando por combustión interna los enemigos, pero vemos otros partidos donde enseguida acaban de nacer, como quien dice, y ya tienen escisiones en Podemos. O el Partido Socialista, que sí que le ha afectado de lleno porque ha intercedido o ha entrado como en cuña Podemos a echarle para la izquierda o a determinar que está en la derecha, en el caso de Susana. ¿Sabes el tema que está pensando a Aniceto? Estoy convencido de que la gente del PP es de orden. Sí, es que es así, pero no es que sea bueno ni malo. Sorpresa. No es que sea bueno ni malo, es que los valores cristianos y la forma de la educación de muchos de los afiliados del Partido Popular y el comportamiento que han tenido desde pequeños les lleva a ver el grito o la protesta como algo malo. Entonces, salir a la calle a protestar para una persona del Partido Popular, salvo que sea... me vas a perdonar, pero probablemente las mayores manifestaciones que ha habido en la historia de España, más allá de las que haya podido... sí, pero por dos temas que en última instancia estaban en contra de la mayoría social clarísimamente. Los modelos... es la mayor manifestación que ha habido en este país. Iba a decir antes que las mayores manifestaciones que ha habido en España, cuestiones de dramas sociales y terroristas aparte, han sido por cuestiones como modelos de familia que desde una parte de la sociedad se intentaban imponer a otra, o cuestiones como el aborto que también desde una parte de la sociedad se intenta imponer a otra. Pues podemos tener claro que no hay nadie que le diga ni a un cristiano, ni a un musulmán, ni a nadie del PP desde el lado contrario ideológicamente cómo tiene que organizar su modelo de familia. Sin embargo, sí que esto que tú denominas valores cristianos parece que se caracteriza por intentar decirnos a los demás cómo tenemos que organizar nuestra propia vida. Yo por puntualizarte. Perdona, perdón. Te están viendo en la cámara con el teléfono todo el rato. Bueno, pero estoy buscando una serie de datos. Es muy errejonista eso. No sé. Buscar datos para poder hablar con propiedad, yo creo que es de cualquier persona de orden. Ahora está hablando Olmeda, déjalo. No, solo puntualizar, sí, ya dejo a Raúl. Parece muy bien. Las dos mayores manifestaciones, entre otras cosas porque las organizaba yo, participaba activamente, fueron la de la Constitución, que se hizo en toda la Plaza de Colón, Génova, Castellana, etcétera, fue la mayor que se ha hecho del Partido Popular, y las referentes a ETA. Si queremos entrar en 11M, etcétera, vale.
Pero las de la familia, ha habido varias, han sido pequeñas, no han sido manifestaciones Sí, han sido grandísimas, también, sí. y normalmente no han sido convocadas por el un PP. millón de personas, ¿no? Efectivamente. Yo debo decirte que el tema de las de ETA, o sea, yo creo que es un tema muy transversal que escapa mucho al Partido Popular, no dudo, y sé de hecho que participasteis en la organización, pero esto es como si Podemos, sí, efectivamente se convocaron, pero en fin, es como si nosotros en Podemos decimos que el 15M la que montamos, ¿no? Y no la montamos nosotros, aunque participamos muchas de las personas que no, pero en este caso sí la convocó el Partido Popular. Sí, lo que te la digo. La de Gregorio Dóñez, la de Miguel Ángel Blanco. La convocó el Partido Popular, todavía no estaba. pero insisto, yo creo que podemos coaligar. De hecho, el éxito que tuvieron todas esas manifestaciones es una buena muestra de ello, ¿no? Que eso es un tema que desbordaba y mucho al Partido Popular, como es lógico, normal y natural. Es decir, nosotros vivimos en el barrio que vivimos, ¿verdad, Luche? Que es donde nos conocemos Rubén y yo, y sabemos lo que es allí tener atentados de ETA uno detrás de otro, ¿no? Sí. Es decir, eso es un tema que vamos a decirlo claramente, ¿no? Eso es un tema que ha intentado capitalizar y rentabilizar políticamente el Partido Popular durante muchísimos años, y no está de acuerdo, pues yo desde luego no creo que es notorio y evidente. No está de acuerdo. Yo soy candidato en verano y en Bermeo. Te quiero decir que, o sea, no pretendo ponerme ninguna medallita de ningún tipo, porque pues es una anécdota que la cuento en la mesa para que se sepa. Lo que sí que creo que tiene sustancia es, a ver, cuando a ti te matan al líder de una región, no es que capitalices, coño, con perdón de la palabra, es que te han matado al líder de la región. Es decir, si alguien mata a Cristiano Ronaldo, el Madrid no capitaliza nada, es que han matado a tu líder. Entonces, cuando matan a tu líder, ¿cómo no vas a capitalizar? Es decir, no es nada malo, es simplemente que es tu obligación demostrar el afecto y el cariño y la protesta y la repulsa hacia esa acción. Ahora tú quieres decir, ¿lo ha capitalizado? No, hombre, es que no existíais. Era o PP o PSOE, mataban a PP o a PSOE, no mataban a PNV. No, pero no existía, cuando mataban a Ernest Lluch, pues capitalizarían unos, pero cuando mataban a Goyo Ordóñez, capitalizaban otros, pero no por nada. Me estoy refiriendo a que ETA ha matado a muchas personas del Partido Popular, del Partido Socialista, que no tenían ningún partido, muchos policías, a muchos militares, a muchos civiles. ¿Y dirías que la Guardia Civil ha capitalizado se ha hecho víctima? No, pues ya está, pues esto es lo mismo. No, pero no es un partido político la Guardia Civil. Claro, pero si matan el a tu Partido líder... Popular sí es un... Es decir, tú mismo lo acabas de decir, ¿no? La manifestación más exitosa que hemos organizado el Partido Popular es el tema de ETA. La de la Constitución, no, fue la de la Constitución. Sí, has dicho la de la Constitución y las de ETA. Pero lo que trataba de reflejar es que el Partido Popular solamente sale a la calle con cosas muy puntuales, no sale por otras que debería de salir. Pero yo lo que trato de reflejar es que la Constitución no es el Partido Popular. Y desde luego el dolor por la muerte de los fallecidos de ETA tampoco es el Partido Popular. Claro, que es que nadie ha dicho eso, lo que te estoy diciendo es un hecho objetivo. ¿Y sois amigos, no? De la reunión. No, yo no soy amigo, no, sí. Sí. Yo sigo siendo pequeño, ¿eh? Es lo que pasa que estaba más cascado yo. Sí, la mala vida. No, pero pero simplemente, no es decir, sí, es un hecho objetivo. Es decir, el Partido Popular a mí me gustaría que saliera más a la calle. Si es que yo quiero, a mí me encantaría ser, no como Podemos, porque me parece una exageración y una pérdida de tiempo en algunos casos, porque tenemos niños, tenemos trabajo, no puede estar todo el día en una plaza, etcétera. Pero sí que es verdad que de vez en cuando se podría salir por algunas cosas, y el Partido Popular no sale porque el afiliado normalmente ve esa salida como algo de otra gente, de otra ideología, de otro estatus o de lo que quieras llamarlo, y es un error. Y yo creo que deberían salir más, pero es un hecho objetivo que el PP no sale. Le puede meter el dedo en el ojo en muchas cosas y no va a salir nadie a protestar, evidentemente en el debate interno. Oye, si no les gusta su líder, no van a salir. Y yo debo decir lo contrario, es decir, y lo mismo dice Rubén, pero al revés. A mí también me gustaría que las personas que no Podemos a veces hicieran algunas cosas que están un poco mal vistas en Podemos. Al igual que el PP está mal visto salir a protestar, eso es como, no, eso es de otros, ¿no? Sí, somos gente de orden, ¿no? Claro, en el caso de Podemos pasa también al revés, decir, no, hombre, no, eso es de otros, nosotros somos gente progresista, no hacemos esas cosas. Que Raúl no es un hombre de orden, ¿eh? Te digo por los turnos de palacio. Yo iba a decir una cosa, te pido que nos informes un poco sobre tu manifiesto, que ha leído Aniceto íntegramente, yo no lo he leído entero. Se lo agradezco por sí, a mí me lo vas a agradecer mañana porque lo voy a terminar esta noche. He tenido que estar preparando un poco todo esto y la nota que hemos sacado en espacios europeos. Que cuéntanos el manifiesto con motivo de qué y qué dice para nuestros oyentes, siguiendo la línea pedagógica que siempre hablamos. Sí, pues es muy por no hablar de mi libro así mucho. Yo llevo 19 años afiliado al Partido Popular y me he caracterizado normalmente por ser una voz crítica. No me gusta... Un verso suelto de Gallardón. No, porque verso suelto es el día de Gallardón. Y a mí Gallardón no era santo de mi devoción. Es decir, creo que hizo ¿Y Monserrat Cordella sí?
Y efectivamente tampoco. Vale. Muy bien traído, pero no, tampoco. Como has visto, Eugenio sabe perfectamente de lo que habla y es un Perfectamente hombre lo más que que habla. informado. Sí. No, es que cuando tú estás en un partido político tienes dos opciones. Es decir, dedicar tu tarde a... ¿Tienes algún cargo en el partido, perdona? Yo ahora mismo estoy en el comité ejecutivo del Distrito Centro y ahora mismo, en este punto concreto de mi vida, no tengo nada. He tenido muchos cargos sin cobrar, sin remuneración, porque yo he dedicado a mi actividad privada, no he querido depender económicamente del partido, porque suponía que llegado ese momento en el que te dicen hasta aquí hemos llegado, no puedes hablar, pues para mí eso es como matarte, la libertad de expresión tiene que ser absoluta. ¿Cómo surge entonces todo el manifiesto? El manifiesto surge porque yo, entre otras cosas, como te decía, llevo 19 años y me conozco a todos. Sí, el que no ha pasado por... el que no le ha ayudado a estar donde está, el que no ha sido amigo mío de cervezas, nos hemos ido a una candidatura, nos hemos ido a un autobús, me conozco a todos. Pon nombre los que quieras. Todos y todas. Muy bien, bravo, bueno. Entonces yo lo que veo sobre todo es que el PP adolece de escasez de crítica y está mal visto poner encima de la mesa porque no estás de acuerdo con ciertas cosas. Eso se considera una traición y entonces la gente va por ti. Eso sí, ahora ya se está rompiendo un poco el tabú. Entonces yo lo que trato de hacer siempre es, no sé si es que soy un mártir... Bueno, perdona, ahora no, hace tiempo yo recuerdo un diputado nacional que dimitió por el tema de la guerra de Irak. No recuerdo de dónde era diputado, si de Segovia, no recuerdo exactamente. Yo no lo recuerdo. Y lo hizo público, sí, pues. Bueno, pero eso va dentro del terreno lo que dice él. Sí, claro. no. O sea, no es que no puedas decir lo que quieras, pero estás muerto en el partido. No, este hombre además es que dimitió. Te voy a contar un caso concreto de ayer. A las 8:25 de la tarde, en la sede del Distrito Centro, la presidenta que está en gestora me presenta a Cristina Cifuentes, que yo ya la conocía, pero bueno, me la presenta. Espero no soliviantar a nadie con esto, porque no estoy, lo dijo delante de todo el mundo, con lo cual es voz populi. Dijo, mira Cristina, te voy a presentar al tocapelotas de la sede. Con esas palabras, al tocapelotas. Sí, no dijo el empresario de centro, porque yo tengo mi empresa en el centro, tengo la Plaza Oriente, mi agencia. Y preside la gestora. Preside una gestora, ella, como Cristina preside otra gestora. ¿Vale? En el centro hay una gestora y en Madrid hay otra gestora. Entonces, me presentó como el tocapelotas de centro. No dijo una persona que lleva 19 años. Pero si te sirve de consuelo, creo que a casi todos los que hemos tenido alguna actividad política en determinados momentos de tu vida nos ha ocurrido exactamente lo mismo. Lo cual no lo hace menos vergonzoso. Pero ¿sabéis lo que dijo Cristina Cifuentes ayer? Y yo se lo agradecido. Si os metéis en mi Twitter lo veréis. Además me ha retuiteado. No, agradezco desde aquí. Me ha dicho ella... Bueno, me dijo delante de esta persona, dijo, pues haces muy bien. Dice, yo soy un poco como tú. Dice, no te calles, porque para eso estamos. Y yo dije, oye, chapó. Pues muy bien. ¿Por qué? Porque lo que estaban, ese tocapelotismo al que hacía referencia esta presidenta de centro, se refería a que a lo mejor los comités ejecutivos hablo. Y yo decía, pero es que, ¿de qué estamos? O sea, yo pierdo tiempo de dejar a mis hijos con mi tía, de no ir a un cliente, de no irme a correr a la casa campo, o de no tomar una cerveza con mi amigo Raúl, para venir a un comité ejecutivo de 2 horas. ¿Y qué queréis? ¿Que esté callado? Y eso de verdad enriquece. O sea, yo estoy aquí en un partido político, como lo está toda la gente que participa en un momento de su vida en un partido político, quiero presuponer que lo hace por mejorar la sociedad en la que vive. Quiero presuponerlo. Cada uno tendrá sus equivocaciones o no. Pero entiendo que todos en un primer momento intentamos eso. Oye, ¿y cómo vas a cambiar las cosas si no opinas? ¿Te asombró la postura de Cristina Cifuentes? Me asombró la postura de Cristina Cifuentes en cierto aspecto, no. En cuanto que ella está siendo un poco... Está pidiendo primarias. Está pidiendo primarias. Sí, de eso íbamos a hablar luego, sí. Por lo cual ahí no me asombró, pero sí que me asombró porque esta persona es una de sus manos derechas y suponía que me iban a dar un palito en plan, pues... Pues la queda poco para ser presidenta de la gestora, ¿no? Bueno, de la gestora sí, pero no de... No lo sé, yo... Sí. A ver, para mí las gestoras son un error, son el fracaso de la política. No, son el fracaso de la política, indudablemente. Castigar a tu hijo es necesario, yo le castigo. Pero para mí, llegar al castigo, ¿no? Si has podido evitarlo de otra manera, pues que digamos que el castigo ya es lo último, ¿no? Pues te vas a quedar encerrado en la habitación. Pues bueno, eso digamos es la última ya, ¿no? Si has podido hacer algo antes y evitas eso, has conseguido un éxito, ¿no? El alumno que se va y deja los estudios es un fracaso del profesor, normalmente también. Es un fracaso suyo, un fracaso del sistema, pero también del profesor. Pues yo creo que en este caso las gestoras son un fracaso del partido. Es decir, tú cuando tienes que poner a alguien a dedo para que gestione, lo mínimo que tienes que hacer es regular eso bien. Creo que el partido no lo tiene regulado. Mi manifiesto lo que pido es que igual que en un concurso de acreedores, el administrador concursal, nadie entendería que se quedará con la empresa. Pero tú imagínese que están los acreedores en la puerta y llega alguien y dice, no, dice el juez, vamos a poner a este administrador concursal. Ah, fenómeno, ustedes no se preocupen que equitativamente va a repartir el dinero que quede y ustedes van a cobrar. Ah, fenomenal. Y ven que de repente el administrador concursal se queda con la empresa.
¿Usted lo entendería? No, ¿verdad? Pues una gestora en la cual el presidente o la presidenta de la gestora se presente a las elecciones, eso no es democrático, porque tú ya estás dentro preparándote tu campaña. Lo que sería inteligente es que el presidente de una gestora estuviera exclusivamente para ser árbitro y no pudiera presentarse. Y eso es lo que yo pido en mi manifiesto, entre otras cosas. ¿Me permite, Rubén? Aniceto, que No, iba a decir que leí eso y me llamó, sí, me llamó mucho la atención, porque además es cierto y tiene toda la lógica. Las gestoras son lo que son y no son elementos de hacer política. Lo que también es verdad que con muchísima frecuencia en los propios aparatos tienen una capacidad singular para reduplicarse en el Partido Popular y en cualquier otro partido. Claro, efectivamente, y esto es así, y en el fondo el asunto es bastante parecido. Desde el momento en que una dirección prepara las siguientes elecciones, y además hay unas figuras a las que yo creo que los partidos políticos no se da socialmente la importancia que tienen, y son absolutamente vitales, que son los de los responsables de organización. Al final los responsables de organización son los que mandan, los que organizan, los que colocan y los que hacen que en la mayoría de los casos, y con poca sorpresa, con pocas excepciones, determinada candidatura dentro de un partido gane o pierda. Dos cosas muy rápidas sobre eso. Primero, a mi amigo Roy le encanta hablar de fontaneros, por cierto, la política. Sí, claro, es que a mí también. El FP. Claro, el FP, ¿no? Fontanería, electricidad, 24 horas de servicio. Y otra cuestión, yo tengo el gusto de compartir amistad, bueno, si se puede decir así, ¿no? Con Jorge Bestringe, porque su hija es amiga mía, y él, bueno, pues fue profesor en mi facultad, y he tenido el gusto de ir a su casa a charlar alguna vez, a charlar, ¿no? Y él, que sabe mucho de partidos políticos, evidentemente, no era secretario general de la Alianza Popular, siempre me ha comentado, dice, mira, Raúl, en un partido político manda por este orden, y es por este orden, el secretario general, la secretaría de organización, y luego que no entiende ya paga la luz, es decir, los trabajadores del partido, ¿no? Y en muchas ocasiones incluso la organización manda o puede llegar a mandar más incluso que el propio secretario general. Es decir, es importante, es que es importante con lo que acabas de decir, porque el Partido Popular justamente tiene unas denominaciones distintas del resto de los partidos. Ahora, cuando decimos secretario general, queremos decir, yo he entendido, en el PP sí, pero por ejemplo en el PSOE, o tradicionalmente en Izquierda Unida, por de políticas de izquierdas, el secretario general es el número uno. Lo que en Izquierda Unida se llamaba tradicionalmente el coordinador general, pero sin embargo también el secretario general en el PCE, que es una denominación que viene de la nomenclatura que puso el PQS después de su fundación ya con Lenin, ¿no? Por huir del término presidente y este tipo de cosas. Oye, repasamos el manifiesto para meternos en la pregunta que yo había hecho, que si la crisis actual de alguna forma ha sido creada por los partidos políticos o les va a afectar. Pero terminemos con el manifiesto, ¿tu opinión? No, a mí el manifiesto me parece muy razonable. Cualquier iniciativa que lleve a dinamizar un partido político y que lleve a dinamizar la democracia interna de una formación política, como es el manifiesto promovido por nuestro hoy compañero de mesa, Raúl Olmeda, Rubén Olmeda, me parece francamente positivo. Además es que yo creo que muchas veces cuando hablamos de gente de orden y de un partido de orden, lo que estamos haciendo es algo tan terrible como rechazar la política. El franquismo había establecido una sociedad de orden en la que no se movía nadie, en la que no había manifestaciones, en las que la gente no hablaba de política, no discutía, no reñía y no pasaba absolutamente nada. El otro día repasaba yo el diario Pueblo y yo veía ahí, curiosamente, artículos de Emilio Romero, el gallo aquel famoso y tal, para la gente que es joven a lo mejor no lo recuerdan, pero había unas críticas internas muy fuertes del tercio familiar. En los últimos, a partir de los años 60, cuando empiezan a entrar en el diario Pueblo. Sí, pero vamos a ver, Emilio Romero fue director de Pueblo fundamentalmente en los años 70. No ahí estaba por cierto, Cebrián trabajando en el diario Pueblo, que le escribió una carta a Emilio Romero, no puedo decir quién me la ha contado y quién me la ha enseñado, hablándole de los valores del régimen de su padre y que quería trabajar allí. Pero la primera ley de asociaciones en España durante el franquismo, precisamente para abrir un poco la mano y dar un poco de cabida a ciertas críticas, se hizo estando Arias Navarro de vicepresidente, lo que se llamaba el espíritu del 12 de febrero. Él se vio forzado a hacerlo. De ese tema también hablaremos un día. Se vio forzado a hacerlo de tal mala manera que no llegó a efecto, porque hasta Fraga creó una sociedad anónima, Gotza, para no meterse en las asociaciones de políticas,
Pero bueno, el seguimos orden- con el manifiesto. ¿Se puede publicar el manifiesto? Sí, claro. Lo recogemos. Mañana mismo lo tienes publicado en espacios europeos. Esto, evidentemente, yo he recibido, lo que pasa es lo de siempre, claro, me llegan un montón de mensajes privados porque casi nadie se atreve. Entonces, Claro. me ha encantado por WhatsApp, tengo un montón de WhatsApp de... Retuítamelo, hombre, no, me ha No, encantado, claro, porque pero uno tiene que comer. entiéndeme. Claro, pues eso es Cuando malo. hablabas de orden, perdona, por poner un poquito de una nota de gracia a la mesa. Oye, ¿cómo quieres poner tú aquí? Pues Para para dejar ser, cosas, pero ¿no? por añadir una nota más. Más, Me vale. recuerda a la escopeta nacional cuando a Zatornil, a Saza, le pregunta el marqués. ¿Y usted le gusta la política? Ah, sí, Y dice, sí. yo no, yo apolítico como Como mi padre, Franco, de como derechas. Franco. No, yo apolítico como mi padre, de derechas. Claro, pero Eso es el orden. Claro, García Berlanga, que era cualquier cosa menos tonto, era un fino analista de la sociedad, Claro, de la y sociedad. detrás de esos presuntos toques de humor lo que estaba haciendo era una crítica social Claro, extraordinariamente acerada. Oye, Y eso es lo que yo echo en y falta. menudo cine había, por cierto, en esa época. Claro. No, pues bueno, la escopeta nacional ya es de la época de la transición, No, pero de efectivamente esa recoge, época, sí, pero en la época. recoge una época más. El marqués era marqués incluso en su vida privada. Marqués de verdad. Era marqués de verdad, era marqués de las marismas de Guadalquivir. marismas de Sí, una película fantástica. Pero es cierto, Pero la es cierto frase que... esta también, perdona, el Franco, se comenta que también, no sé qué... como yo, sí, una entrevista con un ministro Usted no se que meta en quejaba. política, haga como yo. No, esto era una anécdota célebre de un ministro No, que pero fue al Pardo a quejarse de que la prensa se estaba metiendo mucho con él, estaba dando mucha caña. Decía, excelencia, yo creo que hay que hacer algo con esto, no se puede consentir que la prensa nos maltrate de esta manera. La Y prensa también daba Franco caña. le respondía, como yo no se mete en política. Daba caña, bueno, pues a donde la Hombre, podía ya dar, y informaciones, era era de tarde, en las últimas épocas. Claro, por supuesto, no y era de cuando- 39. y cuando entran sobre todo los López, recordemos los tecnócratas del Opus Dei ya en los años 60, en la época del desarrollismo, es cierto que hubo una cierta apertura del régimen, pero un España periódico que la sigue gente siendo no ha un leído país de mucho, orden. el Arriba era durísimo con el régimen también, en temas económicos, atacaba a la banca de una manera bestial. Sí, pero era un periódico falangista. Claro, pero por eso te De digo, hecho, efectivamente de estos temas, luego podremos hablar con el siguiente invitado, seguro. bueno, esto... Hola. Estamos en el en tema de la crisis y los partidos políticos, ¿te parece? Sí, la crisis, ¿habláis en cuanto a la crisis política o a la No, crisis...? la crisis que hay en la sociedad, pues 3 millones y pico de parados, las subvenciones a la banca, 60.000 millones ya han salido, ya no Bueno, 40.000, es que, a ver, estamos en una auténtica crisis. Sí, Luego los recortes están afectando en muchos temas, o sea, todo esto, y la indignación que hay en la sociedad. Yo, evidentemente, 2.300.000 españoles están trabajando fuera. Sí, bueno, yo primero, seguramente nadie esté de acuerdo en la mesa, seguramente, no lo sé. Uy, no nos conoces entonces. Me adelanto, yo creo que se está saliendo de la crisis. Los datos de paro que hemos visto la semana pasada son muy positivos. Diré, no, es que las críticas es que el empleo es precario. Pues Rubén, te voy a dar la razón. Déjale que Pues termine. te voy a dar la razón. No estoy de acuerdo contigo. Tal y como había supuesto. Sí. Yo tengo 2 hijos en paro, ninguno está apuntado en el INE. Sí, ¿no? Con lo cual, cada vez que... Sí, ya, pero- ¿para qué voy a ir? Si encima no me hacen ni caso. Pero Me recibe es que- una persona con desgana, Ya, pero- el otro no me atiende, el otro... Bueno, pero- uno licenciado y otro con grado de doctor, vamos a Sí, decirlo sí, todo. sí. Y los dos hablando con título de inglés, o sea, un ingeniero forestal y nada, y el otro... que eso, y Claro, por ahí, en así, ese caso hablando te puedo de- decir nada, pero- del caso pero y el dato y gente objetivo que trabaja de comparativa- autónomo para empresas cobrando una auténtica porquería Sí, sí, cuando sí, tienen sí. un carrerón. Sí, O sea, y además, y con profesionalidad. O empresas O sea, que estamos yo sangradas. disiento de ti totalmente, pero como estamos en libertad, aquí total, incluso hay amigos, uno del Podemos y otro del PP, Yo, y de aquí verdad, estamos. creo que- Yo creo que es la única Yo lo tertulia veo del mundo positivo. que hace esto. Yo lo veo positivo. El comienzo a la salida, en la recuperación, yo la veo positiva. La veo positiva en hechos objetivos. Sí que es verdad que me he hecho en falta miles de cosas. Por ejemplo, el emprendedurismo en España es prácticamente inexistente, las ayudas a los emprendedores... Sabes que la son- deuda pública se han pedido 190 La deuda millones pública más. está disparada, Hombre, si estamos en el 100% las ayudas a los del bancos PIB. yo nunca las he entendido, las ayudas a la banca no las he entendido. ¿Cómo no las has entendido? La lógica ley de mercado dice que si tú haces una mala praxis y debes de caer, Claro. debes de caer. Si se te salva, se Aunque consiguen dos pero cosas. aunque sea que es- sistémico. Sí, pero es que eso es un problema que nos hemos comido todos, pues ya saldremos. Pero aunque sea sistémico, la cuestión es,
bueno, más que sistémico, lo que pasa es que hay unos lobbies muy potentes que han hecho bien su trabajo, punto. Correcto. Reclamo ley del lobby en España, por cierto, que no está todavía. Yo también. Sí, a mí me extraña que la gente no proteste mucho más y que los partidos, algunos, Sí. los que están en contra de eso, no protesten, no Es que, a inviten ver, a la gente a salir a la calle. Es que ten en cuenta que también son temas No, donde hay que dedicar cierto tiempo a la lectura y a la comprensión. No solo a leer, sino a comprender. Y seamos sinceros, no es la vida es complicada hoy en día. Estamos haciendo muchas cosas. Hombre, de eso se Te aprovecha. chupas una hora de atascos, si vas a trabajar estás hasta las tantas, tienes miedo a perder el trabajo, con lo cual estás otra hora y pico más. No, si está organizado el miedo para continuar esto así. Entonces, claro, es difícil que tú digas, pues voy a dedicar 2 horas a pensar en lo de la banca y a hacer un libro, por ejemplo, donde explique, pues es muy complicado. Y normalmente quien tiene esos conocimientos suele estar metido en el mundillo de la economía, con lo cual no le interesa ir en contra de los poderosos. Digo, hay de todo en la viña del Señor, pero hay muchos economistas que no querrán meterse con los peces gordos, Santander, BBVA, Deutsche, etcétera, 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 con lo cual que tienen, digamos, ese lobby, tienen la parte ganada de los medios de comunicación también, con periodistas, lo digo así, a sueldo. Raúl, Y ¿qué opinas sí. del tema de la crisis? Bueno, ¿Se afecta o no a los partidos o ha sido creada en parte por ellos también? Pues ahora mismo digo remachar una cuestión que decía Rubén, que efectivamente es cierto, ¿no? Son temas muy complicados. Algunos de ellos no son nada sexys para explicar a la ciudadanía, y en cualquier caso cuando nosotros lo intentamos, por poner un ejemplo, cuando digo nosotros, mucha gente que lo ha intentado a lo largo de muchos años, somos automáticamente tachados de antisistema, de que estamos en contra de la propiedad privada, y de populistas, de populistas y un montón de cosas, ¿no? Entonces son temas muy complejos, ¿no? Muy complejos para... Pero una vez que quería remarcar esto, que estoy de acuerdo con Rubén, y no voy a decir por una vez que se va presente, porque de hecho estoy de acuerdo con muchas cosas, ¿no? Y que me queda con ganas de hablar de su manifiesto, que hay cosas que me gustan mucho, pero voy a responder algo que dices tú, ¿no? Es que yo creo que la crisis... estuve el otro día en la presentación de un libro de un compañero que se llama Ángel, que se llama La crisis de las crisis, ¿no? Va mucho más allá, ¿no? de los partidos políticos, es decir, es la ideología que está detrás de muchos de esos partidos políticos la que está en total y absoluta crisis, porque de hecho lo está el estado de bienestar y los modelos que surgieron de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, decirse al partido político X le afecta un poco la crisis, no la crisis, bueno, la crisis tú te refieres a la económica, ¿no? Pero claro, a mí me parece meramente coyuntural en este caso, es decir, puede haber sido la espoleta o el disparadero, pero que si no hubiera tenido un sustrato previo, es decir, ha habido más crisis económicas antes y ha habido crisis peores. Y el sistema bipartidista, por ejemplo, en España no se ha derrumbado, sino que incluso en muchos casos hasta ha salido fortalecido. Bueno, yo creo que Sí, el sí, bipartidismo se ha acabado. No, digo de las anteriores crisis Claro, económicas que ha claro, habido, sí. que las ha habido peores incluso que esta, bueno, pues no generaron ni generaron Trump, ni generaron Le Pen, ni generaron, que son siempre los dos ejemplos que ponemos, ¿no? Esto es una crisis que va... No, Yo creo que no, eso es tiene unas mucho menos características comparable. distintas. Claro, pero es decir, que hablar de... A ver, no sé si soy capaz de explicarme correctamente, es decir, hablar de si el montón de crisis que hay, si están afectando a un partido político en concreto, bueno, pues es que está afectando a todo. Estamos en un momento de la historia ahora mismo en el que estamos en un momento bisagra, que después de la caída del muro de Berlín y de la dinámica de bloques que se tenía, el mundo se quedó un poco huérfano, ya hemos hablado más de una ocasión, que ya hablo mucho de esto. El mundo se quedó un poco huérfano, de dirección, no estaba claro dónde estábamos, dónde no estábamos, hubo pues una década y pico, desde el 89 hasta los atentados de las Torres Gemelas y lo que vino después, donde el mundo no sabía a qué jugábamos, no sabía, no se sabía Juan Pablo II, y el mundo se está recolocando. Ya, me lo estoy imaginando. Y el mundo se está recolocando de nuevo, y se está recolocando de nuevo hacia una dinámica de bloques, ¿no? Y por eso, con lo que tiene que ver con la geoestrategia mundial, se está recolocando en una dinámica de bloques, y desde luego todo lo que era el estado de bienestar y cómo se sustentaban los estados de bienestar, el gran pacto mundial después del trauma de la Segunda Guerra Mundial, ha saltado todo por los aires. Entonces, decir si esto está afectando un poco a los partidos políticos, ¿cómo no lo va a afectar? Hombre, Está afectando a todo. Yo creo que esta crisis tiene unas características que ya hablaremos de ello un poco distintas, pero también, fíjate, ha habido yo por ejemplo lo veo, Marea Granate, hemos aquí hablado alguna vez de ellos, está formada por grupos de inmigrantes españoles que se han tenido que ir de aquí fuera y la mayoría con un buen currículum. Entonces han creado una página web en la que tratan todos estos temas. Me refiero a que hay un nuevo componente en las redes sociales. Antes era imposible que los inmigrantes se pudieran coordinar entre ellos en segundos y que pudieran plasmar en los medios de comunicación los problemas que les impide votar
o tener ayuda de cualquier tipo, o porque han salido, o cómo les tratan fuera y cómo les trataban aquí. Es un ejemplo, porque hoy me han mandado un comunicado los de Marea Granate muy interesante que han hecho, que lo volcaremos en espacios europeos. Quiere decir que las nuevas tecnologías también influyen mucho en la comunicación y en la protesta. Y el tema, ahora hay un proceso de indignación. Al primer latigazo de una crisis lo aguantas, el segundo no, el tercero, el cuarto, el quinto, bueno, ya la gente revienta y se va a la Puerta del Sol, que es lo que ha pasado. Yo no estoy de acuerdo con eso. El nivel de indignación lamentablemente es infinitamente más bajo del que tendría que haber. Eso es otra cosa. Yo no estaba valorando ese salto bajo. Claro, estoy diciendo que efectivamente, antes lo he dicho y perdona Niceto con la banca, que no entiendo cómo no estamos en la calle todos. Claro, pero el nivel de concienciación política, además por algunas cuestiones que se han expuesto, antes decía Raúl que hay algunos temas que no son sexys, en Rubén comentaba que hace falta leer y hace falta entender y hace falta meditar, y es verdad, pero desde los 80 probablemente se ha hecho un trabajo de zapa muy importante, y además el principal responsable, hay que decirlo, han sido más los gobiernos del Partido Socialista que los propios del Partido Popular, para crear una sociedad, aparte carente de movimientos sociales, que los que tenían algún predicamento se dedicaron a cargárselos, una sociedad sumisa. Claro, pero además una sociedad con un nivel de reflexión y de crítica cada vez más bajo y cada vez más embrutecida. Muchas veces en los detalles es donde se aprecia la esencia de la propia realidad. Seguramente habéis visto en estos días en las redes sociales, que es donde yo me lo he podido encontrar, una crónica de un programa de cultura general la semana pasada, sobre la guerra civil. Había dos concursantes a los que se daban una serie de datos que desde el primero era absolutamente evidente que la respuesta era la guerra civil española. Lo único que se les faltó fue decirles sí, se llama Guerra Civil Española, ¿cómo se llama esto? Y los concursantes eran absolutamente incapaces. Empieza por G, sí. 9 pistas y no la pasional. Americanos y nacionales. Claro, una cosa absolutamente asombrosa, pero vamos a ver, estamos hablando en primer lugar de un programa que está diseñado por expertos en mercadotecnia, que no llevan a ella cualquiera, y además voy a confesar algo en estos micrófonos. Hace cosa de 2 o 3 años yo intenté participar en ese programa. Pasé las pruebas de cámara con esta seriedad que me caracteriza, que a alguien le dio de parecer graciosa, y cuando llegué al examen de cultura general, a pesar de que a propósito exprofeso respondí mal bastantes de las preguntas que se me formulaban, no pasé el filtro y me tiraron. Porque a ese programa llevan a lo más burro de cada casa. ¿Pero por qué llevan a lo más burro de cada casa? Porque precisamente eso es lo que tiene tirón social. Por eso estamos hablando de ello. Efectivamente. Si no, no hablaremos de ello. Claro, eso es lo que tiene... No, pero ya no. Es la líder de los programas estos. La mujer del torero, ¿cómo se llama? Sí, la Belén Esteban. La Belén Esteban, ¿no? Claro, pero esto no es por casualidad. Estamos hablando de ello porque ha salido de las redes sociales, pero ha salido de las redes sociales porque existe porque hay unos expertos en mercadotecnia, unos expertos en incidencia social de los programas de televisión, que entienden que un programa es más atractivo y tiene una cuota de pantalla más elevada si llevan a lo más burro de cada casa, lo cual es francamente preocupante y da una idea bastante aproximada del modelo de sociedad que hemos conseguido crear y que en muy buena medida... Que lo comenta la televisión la televisión de este país difiere mucho de la televisión europea. Ahí puedo puntualizaros una cosa, porque bueno, estamos en España, perdona. Entre otros 200.000 trabajos que he tenido desde los 18 años... ¿Y por dejar alguno para los demás? No, pero uno concatenados, que he ido cambiando y tal. He dirigido agencias de medios y entonces he tenido mucho contacto con la publicidad y bueno, cuando acabé el máster pues, directamente me dediqué a la publicidad sobre todo. Tuve contacto con gente de televisión. Los sacamantecas les llamaba Alfonso Guerra. Sí, bueno, pues sí, en algunos casos, pues, lamentablemente... Relacionado con la política. Si el río suena, pues agua lleva. Yo hablé con gente de Telecinco, no voy a decir los nombres, a nivel consejero delegado, ¿vale? Ahí se queda, porque además le tengo mucho aprecio, y no hablo de Basile, hablo de otro. Y tampoco es Carlotti. No, Carlotti es Antena 3. Sí, pero sí. Y hablaba con él y claro, llegábamos a una conclusión muy lógica. Estos son empresas. Para ganar dinero. Claro. Entonces, no, pero eso, voy a dar el detalle de por qué efectivamente montar un programa en el que 4 garrulos van a decir tonterías cuesta a lo mejor por programa 8.000, 9.000 euros. Montar una buena serie de estas americanas como las que echa la HBO o cualquiera o tal, eso te cuesta entre
entre 1.2 y 1.5 millones de dólares por Está capítulo. claro, está claro. Montar un programa a nivel cultural requiere un nivel de redactores y un nivel de... que es que a lo mejor se te van 8.000, se te va 15.000. Con lo cual ellos lo que tienen que rellenar es parrilla, low cost y sacar la audiencia. Para que venga la publicidad. Y ya está. ¿Y eso que ha llevado? Pues que estamos acostumbrados a sentarnos ante la caja tonta sin ningún nivel de exigencia, a ponerla y a reírnos y verlo como un modo lúdico y no como un aprendizaje. Pero yo estoy de acuerdo con eso. La gente lo ve. Pero que eso Se es piensa que verdad. es lo que la gente demanda, ¿no? Y es que el negocio está en hacer un contenido barato y venderlo en prime time. Pero yo creo que hay más que eso, Rubén. Yo creo Bueno, que hay ese más. es el inicio. Sí, No, pero yo creo que hay estamos más en los partidos y políticos. quiero hacer el comentario porque Es lo mismo. estoy de acuerdo con todo lo que Ahora estáis te explico. diciendo, pero no obstante empezamos a parecer una tertulia de culturetas atletistas, ¿no? Aunque estoy de acuerdo con todo lo que estáis diciendo, pero también quiero enfocar otro punto de vista, ¿no? Como muy bien decía antes Rubén, la vida es complicada a veces, ¿no? Y gracias principalmente a su partido, cada día es más complicada, de hecho, para mucha gente en este país, ¿no? Efectivamente, quería estoy de aprovecharlo. acuerdo. Bien. Es un experto en marketing, aunque no lo Es un parezca. experto en todo. Entonces, digo, sí, yo también claro. propaganda. lo que quiero decir es que el punto sobre el que estoy reflexionando es que el poco tiempo de entretenimiento que uno tiene, una cosa que tampoco le apetece cuando pone la televisión es sentirse insultado. Es decir, yo creo que gran parte del bajísimo y paupérrimo nivel cultural que vemos en muchos programas de televisión tiene mucho que ver con que realmente si tú en tu casa no sabes las respuestas de esas preguntas y todos y cada uno de los que pasan las saben todas, bueno, pues te sientes Disiento de plano con lo que estás diciendo, disiento de plano, y me vais a permitir una referencia cultural. Esto es un partido político. vamos a hacer una tertulia de cultura. Vamos a ver, no, pero Hay que ponerse Sí, también porque en yo- el trabajo de sí. todo el mundo. No, o sea, mira, yo gafas llevo por ahí las de presbicia, voy a poner las gafas de presbicia, además como estamos delante de la cámara. Pero tengo interés en No, eso, pero porque- vamos a ver, en España ha habido muchísimos programas extraordinarios de cultura general que han tenido muchísimo Mucho seguimiento. Tiempo En solo. el tiempo solo, pero vamos a ver, en la 2, desde hace 20 años, el programa que más se ve, el programa que tiene la cuota de pantalla más alta, es el Saber y Ganar. Pero recordemos la época en la que la España semi-analfabeta veía cómo Obras los de chavales... teatro. Yo iba a poner un ejemplo concreto. Veía unos chavales, además recuerdo el dato, del colegio de Escolapios de Santander, a los que Daniel Vindel en Cesta y Puntos preguntaba cuándo son las funciones de la misa, y respondían sin torcérseles el gesto, la tréutica, propiciatoria, y no recuerdo ahora mismo cuál era la otra. Vamos a ver, no, adiós, gracias, yo soy ateo de gracias, Yo sí, ese monaguillo, como Buñuel. Y la sociedad española estaba orgullosísima de que hubiese gente que no era tan burra como ellos. Ahora ocurre justo lo Y contrario. había un programa de teatro muy Claro bueno, que sí, pero hombre, no por era supuesto, una obra de por teatro ni supuesto. a tiros. Por supuesto, había ópera y había otro tipo de cosas, y se veía bien, es verdad que se veía porque no había otra cosa, había una Gris, sola cadena de televisión. Era gris, además. No, pero con lo que disiento con respecto a los programas de cultura general, programas de entretenimiento, yo me niego a creer en que el ciudadano medio se sienta insultado por no conocer las respuestas, sino por ver, igual que hay grandes gimnastas, y yo no soy un gran gimnasta, igual que hay grandes estrategas en no sé qué, yo no lo soy, o igual que hay personas que saben muchísimo sobre esto, lo otro, lo demás allá, que con los programas de cultura general no tengan un tirón, Yo si creo- tiene una El cierta fútbol, el calidad. deporte está bien visto, la cultura no. O sea, no Mm. pasa nada por aceptar que Pero porque Cristiano Ronaldo es mejor que pero tú, porque no se fomenta Pero si te tampoco, un programa de Raúl, cultura no. general en la que no van superestrellas, sino que va gente normal, corriente, tu vecino del quinto que ya han seleccionado para el programa, tu vecino del sexto, etcétera, etcétera. Y aparte que el interés, o sea, gran parte del interés de estos concursos, desde luego, es que estás tú en casa diciendo, me la sé, Mira, me yo sé, otro- y la respondes, y no la respondes. Insisto, yo estoy intentando ponerme en otros zapatos, en otro pie, pero estoy de acuerdo con todo lo que habéis dicho. Mira, el otro día yo vi un programa Pero un no poco- quiero que sea solo eso, No, es decir, que hay muchos, es que evidentemente No, no hay es muchos. un únicamente comportamiento como la social. gente que Rubén, ¿cómo se llama el programa este Aniceto? A ver si lo desde que se emparejan a dos allí comiendo y no sé qué. Primera cita, First bueno, dates. Yo sí. vi un poco Lo me parece presenta, una lo presenta vergüenza. Carlos Sobera. Bueno, pues para una vergüenza en el programa, vamos, yo lo siento por los que vayan y tal, pero yo lo poco que vi por lo menos que me pareció, Yo no puedo hablar mucho, para hacer 10 ¿Cómo puedes años estar ahí una hora que no tengo viendo? televisión en casa. Yo sé que existe el programa, pero no lo he visto nunca. yo vi un trocito y bueno, no quiero explicar ni cómo iban los dos vestidos, ni la pinta que llevaban, nada, ni lo que decían. Hablando Pero es de que los le chicos, dije, madre mía, que se pintó los labios de morado. Vamos a ver, es que ocurre una cosa también, vamos a ver.
también se está convirtiendo la tele en un show, en un circo de frikis. Entonces, antiguamente se iba a ver a la mujer barbuda y... O sea, no estoy diciendo ninguna tontería, es algo comúnmente conocido, ¿no? Los elefantes. El circo viene a la ciudad, vamos a la casa de ferias, de no sé qué, pues ahora tienes la casa de ferias en la tele. Recordemos la película Freaks, precisamente, que es donde Sí, viene la de los Rowling, monstruos. de los monstruos, de 1932, de Rowling. Sí. Y por reconducir un poco a la política, esto tiene que ver mucho con Arriola, que dijo que todos los frikis acaban planeando sobre Madrid. ¿Quién es Arriola? Pedro Arriola, dilo, porque hay que ser El marido de Celia Villalobos. Y muy auténtico gurú electoral del PP. No se lo llamó un senador, un diputado del PP de Ávila, me parece que le puso ese nombre, sí. Nos Que queda es, muy poco que es una tiempo. forma muy simple, Lamento. por su parte, de dar respuesta a lo que estábamos hablando antes, de cómo está mutando el sistema de partidos políticos, no solamente en España, claro, sino en toda Europa, a raíz de la crisis, ¿no? De la sesuda aplicación del gurú del PP electoral fue que todos los frikis acaban planeando sobre Madrid. Yo no voy a ser el abogado defensor de este señor. De Arriola, en Créeme absoluto que no, pero ganó las elecciones. Igual, si Pedro Arriola fracasó en todo lo que ha hecho. No digo que le ha ido muy bien económicamente. La Yo no manzana defiendo. de Andalucía, ¿recuerdas el gusanito? Sí. Fracaso de él. Lo de la OTAN, gran fracaso de la COE. Que yo no soy el abogado. O sea, Créeme que que estaría tiene- en el otro, estaría en la acusación, estaría con el Le fiscal. pasa como a Rubalcaba, un gran Pero- diputado, un gran orador, en todo lo que se ha metido de escena se ha perdido Ya, siempre. pero si él tiene una empresa y dice Ya, te ya, ganas ya. las elecciones, No te se la gana gana, mucho pues te dinero. tienes que callar, aunque a mí me jorobe, te Bueno, tienes que callar y te las ha buena ganado. tal Ahí, quien se pone, ¿no? Quiero decir Oye. que es un tío que va a ganar unas elecciones y la gana. O sea, que aunque diga alguna chorrada, en el fondo consigue el objetivo. Bueno, que mejor gana si no las hubiera estado elecciones. Pedro Arriola, Se saca por mal. Claro. Sí. Oye, Te digo que como yo tal, más. lamento que cada día se nos quedan más cortas las tertulias, pero nos queda escasamente un minuto y nuestro regidor nos ha hecho señas 2 veces. Una mínima reflexión de cada uno y lamento verdaderamente que Jorge me hubiera quedado otra hora entera. Y Rubén, te vamos a invitar para la próxima. Bueno, yo encantado y ¿no? muchas gracias por la invitación. de Ya verdad. sabes, aquí el sueldo a la salida, coges el sobre con el dinero. No, que soy del PP y está mal visto coger sobres. Una reflexión rápida. Otro toque de humor adicional a la tertulia que acabas de poner. Raúl, Una última reflexión. Bien, se nos han quedado muchas cosas por hablar sobre lo que queríamos hablar, que es el próximo proceso congresual que va a tener tanto el Partido Popular como Podemos, ¿no? Que además coinciden en y la fechas. reforma de los estatutos de No, Ciudadanos no, que se nos ha quedado colgado. Sí, lo que pasa es que de fascismo hemos estado hablando bastante, en el fondo. Qué malvado eres. Con lo Sí. cual, sí, porque yo creo que es la palabra que Se define muerde la lengua y se envenena. Hombre, si alguien de aquí quiere defender el cariz y el valor democrático de la reforma de los estatutos de Ciudadanos, vamos que venga. Hombre, que nadie lo defiende. ahora viene el Al jefe nacional de la Falange contrario, dentro de un rato y estoy seguro de que hasta para que él diga. va a decir que Como que eso hasta no- él. Sí, va a decir bueno, que es Él una pide la política nacionalización de la banca, otros no la han pedido nunca. Bueno, Venga, Raúl, que nos queda poco. una última reflexión. Momento importante en la historia, momento importante en la historia de mucho cambio y son mucho más importantes estos dos congresos que va a haber dentro de poco de lo que mucha gente pudiera parecer. Sí, sí, yo también estoy. Tanto el manifiesto que ha hecho Rubén como lo que muchos opinamos en Podemos tienen muchos puntos en común, ¿no? Yo hay muchas cosas con las que estoy de acuerdo con él. Yo soy un podemita un poco raro, pues lo habéis oído más de una ocasión, pues trabajo en defensa, No te soy estoy monaguillo de del acuerdo. Opus, y él también es un miembro del PP un poco raro. Y tenemos muchos puntos en común en su manifiesto que a mí me gustan, no los que habla de ideología, sino los que habla organizativos. Y son procesos muy importantes los que vienen ahora. Rubén Olmeda. Bueno, la última reflexión. Yo lo que creo es que efectivamente hay un cambio en la sociedad, es un cambio a mayor participación. Las redes sociales, como tú muy bien has dicho, favorecen y provocan la inmediatez en la participación, con lo cual todos los partidos lo que tienen que hacer es tomar los datos como hechos reales y poner soluciones. Decir simplemente hay una parte de la sociedad que está como una cabra, etcétera, en referencia por ejemplo a Podemos, que ha tenido 5 millones de votos, 5 millones de personas. Vale, y a mí, yo soy todo lo contrario de Podemos, o sea, no me gusta para nada Podemos, pero si hay 5 millones de personas que les votan, habrá que sentarse a ver por qué, habrá que sentarse a ver qué has hecho mal. Entonces creo que el ejercicio que le queda por hacer al bipartidismo es sentarse a ver por qué hay una cantidad de millones de personas que votan a determinados Y que partidos. según esa encuesta que decíamos antes, han perdido entre los dos partidos 3 millones y pico de votos. Efectivamente. Supuestamente, vamos, no se sabe todavía. Entonces, por eso yo creo que lo que queda pendiente ahora mismo es, aparte de la regeneración de los partidos, etcétera, 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 lo que queda pendiente es sentarse a estudiar los cambios sociales que estamos teniendo y si tienes que cambiar algo de tu ideología o de tu ideario para adaptarte a las nuevas, los nuevos tiempos que están llegando o que nos están arrollando ya.
Aniceto. Yo voy a hacer solo una reflexión muy breve. A mí el bipartidismo no me gusta, pero además en España ocurre una cosa muy curiosa, y es que 3 de las comunidades autónomas históricamente más prósperas, y estoy pensando en la Comunidad Autónoma Vasca, en la Comunidad Foral de Navarra y en Cataluña, son lugares en los que la variedad de partidos políticos en el ámbito parlamentario es extraordinaria, desconocida e insólita fuera de esos 3 territorios. Ahora mismo el Gobierno Foral de Navarra debe haber en el Parlamento 6 o 7 partidos distintos, sí, una cosa por el estilo. En el Ayuntamiento de Pamplona igual. Tradicionalmente en Cataluña también había un abanico de opciones ideológicas muy importante, y a pesar de la hegemonía del Partido Nacionalista Vasco también ha habido un abanico mucho más abierto que en cualquier otra parte del Estado de la Comunidad Autónoma Vasca. A lo mejor es que el bipartidismo no es tan buena idea, y lo que hay que hacer es discutir más de política y menos de políticos. Como decía Aniceto antes, yo me hacía referencia a la conversación que habíamos tenido telefónica para montar la tertulia, que esto es un estado de la partitocracia. Sí, es una partitocracia en buena medida. Más que de derecho de partidos. Bueno, pues yo lamento infinito que el tiempo se nos ha agotado. Muchas gracias a Raúl Peña. Gracias a vosotros. Muchas gracias a Rubén Olmeda. Muchas gracias. Esperamos verte por aquí más. Sin y duda. muchas gracias a Aniceto. Gracias a vosotros. Un Y placer. hasta el próximo miércoles se despide de ustedes Eugenio por domingo en la tertulia Espacios Europeos.